¿Qué onda, amigos? ¿Qué Pues onda, acá banda? andamos otra semanita más y pues otra chela más. La otra estaba haciendo cuenta que ya llevamos más de casi año y medio. Ay, cabrón. Este perro, ya te Pisteando. pones a un compa ridículo que Pero él, siempre hace eso. a ver, él dice, es que siempre las abro y nunca puedo hacer que no salte la pinche tapa. No mames, nada más pon el dedito encima, güey. Nada más con Dice que que no no. anden de mamadores, ya. ¿Sí? Todo. Pero dice que él no puede abrir la cerveza sin que la Ah, no, tapa sí. salga Yo pensé volando. que dependía de algo que no... No. No, pues si le controlabas, pones su mano, así no, como- no salta. Ajá, ya si le quitas el dedito, sí sale volando, güey. Un día deberíamos hacer un concurso de formas de abrir una cerveza, güey. Jalo. No conocen ese concurso que hacen los patinetos, que se llama skate. Uno tira un truco y si el otro lo saca, pasa, ¿no? Pero si uno no lo saca, le van dando una letra. La S primero, después la K, la A, la T y la E que forman la palabra skate. Entonces tienen 5 oportunidades. Yo hago un truco, pero tú lo tienes que hacer. Entonces, huevo. si después tú haces un truco, pero yo lo tengo que hacer. Mm. Entonces el que acumule 5 errores pierde. Ajá, y Sí. vamos acumulando cheve, ¿no? Chévere. La Chela. Chela. Ya me chévere. Solo 5 oportunidades. Me late, Estaría bueno. Estaría bueno. Y Pero ya acá- borrachitos, ¿no? A ver cómo sale. Pues Pues, la Pero- tienes que abrir para ponerte borracho. Ajá. Ah, eso sí. Mira tu esquimo, güey. Mira. en la marcha, güey. Sobre la marcha. No, es que vi un TikTok, güey, que dice que debe de llevar espuma, güey. Es al revés. Mira, quiero que vean esto. O sea, güey, tu cerveza tiene que llevar una capa de espuma, no tu espuma una capa de cerveza, güey. Así me dijeron, debe de sacar espuma, güey, que para que no me empanzone. La neta ya ando bien panzón. No. Ya me puse a dieta. Bueno, güey. sí tiene que ser espuma para dos cosas, para que no te empanzones y para conservar la temperatura de tu cheve en el vaso, güey. Ujú. Chale. Entonces, Panchi, Entonces, ¿no ¿qué? hablar? Ah, pues tú eres tocaba, el invitado güey. especial. Hijo, mano, avísesme, perro. El día de Me agarran hoy. bien en la lela. Pues, el día de hoy, la neta, le decía a Panchito que, nomás porque ayer vi a un amigo, güey, que trabajó eso. Dije, pues vamos a ver qué saben estos cálidos de ese tema. Pues me gustaría hablar con ustedes sobre. Ah, Ay, qué perro. Se me antojó, güey. Sobre los. Bueno, no. En general sobre la resistencia bacteriana, güey. Que hoy no. en día se ve más común y que incluso ya se está volviendo pues un problema, güey, en esta cuestión del sector salud, güey, para toda la humanidad, ¿no? Ahorita pues, estamos viviendo lo de la pandemia, que pues es por medio de un virus, pero pues también las bacterias sí están culeronas, güey, sí. Sí, güey. Sí, llegan a ser un. O sea, un justo cuando desvergue. escuchas datos de eso, dices, Ay, ay, güey. Ujú. Y que justo la mayoría de lo, creo yo que gran parte, o si no es que toda la culpa que se lleva sobre la resistencia bacteriana tiene que ver con el humano, y con el mal uso, güey, de los medicamentos. De antibióticos. ¿no? Exactamente, bueno, en este caso de los antibióticos, güey, porque pues, siempre se nos hace fácil, ¿no? Automedicarnos o decirle a nuestro vecino, a mí se me curó con esto, tú Ujú. tómatelo. Y yo me tomé una, tú tómate dos para que rápido, ¿no? Entonces, Sí. entonces vale madre, ¿no? Ahí y no vemos más allá, o a lo mejor y no es culpa de nosotros de que no lo vemos, sino de que también a lo mejor la divulgación y la difusión de estos conocimientos se queda solamente en un laboratorio y no llega tanto a las manos de las personas comunes que no estamos envueltos, ¿no? Dentro de esa parte de la biotecnología, que bueno, justo la biotecnología, ¿no? Es la rama que llega a estudiar esta cuestión de la resistencia bacteriana. Simón. Pues yo siento que incluso aunque no haya tanta divulgación como tal de las cifras, sí bueno, desde que yo tengo uso de razón, sí han hecho mucho hincapié los médicos en de, güey, no le hagas a la mamada, o sea, no te mediques, perro, pero siempre lo tomamos justo como de que, ay, Es que fíjate que yo creo que hasta algunos médicos o sea, en algunos casos te recetan antibióticos cuando no los Cuando necesitas. Quizás no porque quieran, sino porque te hacen un mal diagnóstico. Sintomatología, Ajá, es que claro. ha de haber sintomatologías que han de ser. Sí, Es que prácticamente Sí, igual. o sea, porque yo he visto casos de gente, casos de personas cercanas que van
porque se sienten mal y le dicen, es que tus síntomas encajan con esto. Y entonces le dan que un antibiótico de amplio espectro y no sé qué, y esto y el otro. Y como no se cura, con esa medicina van y dicen, es que mi colega la regó porque no te debió haber dado esto o esto. Pero pues sí es culpa finalmente del médico, pero más que nada del diagnóstico, o sea que sí pudo haber estado mal por varias situaciones. Y es que hay, se tiene estipulado qué es lo correcto, lo que se debería de hacer en esa situación. Por eso no hagan trampa en los exámenes de medicina, cabrón. Sí. Son los únicos que no pueden hacer trampa. Ni los ingenieros. Tu alumno no de medicina, dice, ¿para qué me sirve lo de las concentraciones? De enfermería, güey. De enfermería. Pero sí, oiga, profe, ¿para qué sirve saber de química? Pues mira. Sí tiene aplicación. ¿Sí sabes de qué están hechos los pinches medicamentos, Parece verdad, que perro? No los va a hacer. No, pero las concentraciones sí está muy cabrón. O sea, sí es muy útil, pues. Los enfermeros, no sé, la verdad, dentro de mi ignorancia, pues, por lo regular yo llego al hospital y me atiende un enfermero y le dice el médico, no, pues que ponle una solución salina a tanto % durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, si no sabes sacarla, pues las proporciones. Si no sabes aplicar la regla de 3, ya yo lo encontré, porque cuando me preguntaron, sí me quedé así como de, híjole, pues sí, o sea, no sé, yo no soy enfermero y no sé en qué aspectos prácticos podrían aplicarlo. Eso se me hizo algo así súper como de sentido común. Y de hecho les puse un ejercicio así, imagínense que necesitan hacer una curación, pero no pueden usar alcohol del 96 y es lo único que tienen. ¿Cómo convierten alcohol del 96 a alcohol del 70? Claro. Y ya les enseñé cómo se podría sacar con proporciones, con concentraciones. Y dijeron, pero ¿a poco neta no voy a tener alcohol del eso es 70? feo. ¿Cómo? Y, güey, pues dije, imagínate, perro. Imagínate. No, yo creo que hay casos en los que sí, y es justo... Se me hizo como un capítulo del Chavo del 8, güey. ¿Qué tiene, güey? Pues no tengo nada, son hipotéticos. Si Juanito tiene 5 manzanas en una mano y 10 en otra, ¿qué tiene? Unas manos. Sí, güey. Y justo hace rato ya andaba viendo otros videos y vi uno en donde hablan de dextrosa, que es una solución de glucosa que se aplica, por ejemplo, en pacientes hipoglucémicos. ¿Qué son pacientes Que hipoglucémicos? tienen baja la glucosa en sangre, por ejemplo. Baja, sí. O sea, si Yo eso lo aprendí en una... Si es diabético tu paciente, no se te corre. No. Digo, porque hipo es alto. Bajo. Hipo. Hipo. Hiper ya es alto. Yo eso lo aprendí en una película, güey, no me acuerdo ni cómo se llama, pero es un policía, güey, de centro comercial. Risa en vacaciones. La risa en vacaciones. No, güey, era un pinche poli, ¿no? De esos de centro comercial. Y era hipoglucémico, güey. Era de comedia y estaba cagado porque en una ya prácticamente agarraba al ladrón, güey. Y se le bajaba, güey, la glucosa. ¿No y es se caía, donde van a donde hay un congreso de guardias de supermercado? No me acuerdo. No mames, es un que, congreso. Güey, a mí la neta se me hacen tan pendejas esas películas, pero las ves y dices, está tan pendeja que está cagada. Está cagada, no da risa, güey. Sí, güey. Te tratas de imaginarte si yo fuera policía de supermercado. Ajá, porque hay un congreso de policía de supermercado y va la hija de este güey. No sé si sea así, güey, pero recuerdo que tenía hipoglucemia y yo, hipoglucemia, güey. Y ya después lo asocié. Y entonces esta madre la venden, bueno, no sé si sean las únicas, pero el video que estaba viendo hablaba de que la venden solamente en ciertas presentaciones, como botella de 1 litro a tanto porcentaje, botella de 1 litro a tanta porcentaje, botella de medio litro, sí, pero hay una que es como una ampolleta concentrada, que creo que son creo como 200 mililitros al 33%. Y entonces te explica cómo a partir de esa puedes o sea, que si no tuvieras tu litro de solución, pudieras generar esto, porque en realidad nada más es la glucosa con agua y ya, se chingó. Bien. Pero justo si nada más tienes tu ampolleta al 33% de 200 mililitros y necesitas 1 litro al 10%, puedes hacerla, güey. Y justo así les puedes decir, a ver, perros,
por eso es importante que aprendan concentraciones, güey, porque van a ser enfermeros. La regla del 3, culeros. Sí, güey, y en algún momento tienen que hacer eso. Justo, ¿no? Y a ver, una pregunta de trivia, papachito. Yo no sé. Pajera no, porque él es técnico, Sí. laboratorista. No Y mames. para los que va llegando. ¿En qué momento se considera la era de los antibióticos? Que surge la era de los antibióticos. ¿En qué año? No, ¿a partir de qué evento? Pues yo me imaginaría que del descubrimiento de la penicilina, güey. pero Pero no sé, güey. se ganó sí. una caguama. Ya, Ya la tiene, ya te la había dado desde Ya antes, estaba arreglado Ya este estaba arreglado, pedo. ya. Me compró el panchito hace rato. Pero ¿sabes cuándo fue, güey, exactamente? Porque yo No. en Chile en En pinches años. 1800 y algo, ¿no? ¿O fue ya en 1900? A ver, déjame ver. 1900, Aquí traigo porque todavía a finales del siglo XIX. 1928. Ajá. Y el que la describió, bueno, fue Alexander Fleming, Alexander ¿no? Fleming. ¿De dónde era ese güey? Inglés, ¿no? ¿Inglés? Yo pensaba que era alemán, un inglés. Ah, no, sí, inglés. Y justo está curioso ahí, ¿no? Dentro de la ciencia que luego vas buscando cobre y encuentras oro, ¿no? Porque la historia de la penicilina fue por un error, ¿no? De ese güey que dejó más tiempo un experimento y cuando se fue de vacaciones y regresó, la madre, güey, no revisé el experimento, llega y encuentra las cepas de esta... Creo que dejó abierta su caja de Petri Ajá. y se contaminó, dejó un pancito al lado, el pancito se hongueó y las esporas del hongo cayeron en el cultivo. Ah, ya. Y entonces vio que las cepas que estaban, o sea, y el cultivo estaba obviamente sembrado, o sea, Sí. ya tenía ahí cepas de bacterias, y vio que en donde estaban los mohos que habían crecido tenían algo que se llama halo, Ajá. que es Un justamente anillito, ¿no? el espacio que no permite Ujú. el crecimiento bacteriano. Y dijo, chingo, pues eso tiene algo interesante. Y sí, a partir de Y ya de ahí vio que ¿qué es penicillium? ¿Qué? La verdad no tengo idea, güey. Solo sé que es No, el pero género bueno, penicillium. ajá, pero pues es un hongo, ¿no? Y justo es un hongo, pues, común, ¿no? Prácticamente, muy, muy común, principalmente en Sí. pan. Supongo que de las veces que Tortillas. dejan su pancito, sus tortillas afuera del refri y se llenan de hongos, algunos de esos son penicillium. Ujú. Y justo a raíz de esto, este güey ya encuentra la penicilina y ya a raíz de la penicilina se toma o se considera ya la era de los antibióticos, de ahí para el real. Entonces aquí la cuestión es de que pues en un inicio pues sí fue un boom, ¿no? Porque pues comenzaron los tratamientos y enfermedades o infecciones bacterianas. Pues que es se que, las por comenzaron ejemplo, a tratar. la sífilis era una enfermedad que era bien común, bien común, y no había realmente una cura. O sea, había tratamientos, pero como tal, si no te controlaban a tiempo, pues llegaban a la... Sí, bueno, y era muy aparatoso el caso porque durabas muchos años con la enfermedad. Ujú. Y sí, pues al final era algo grave. Y gracias a la penicilina muchos de las personas con sífilis ahora se pueden curar prácticamente. Ajá, bueno, fue lo chido, ¿no? Ya de cuando descubrieron la penicilina comenzaron a generar estos medicamentos y todo eso, comienzan a ver más allá que entonces hay organismos que pueden producir ciertas proteínas, o bueno, en ese tiempo sustancias, que pueden atacar directamente a estos microorganismos que pueden afectar al humano. Tanto hongos, parásitos, bueno, protozoarios, bacterias, virus. La cuestión aquí es de que conforme va evolucionando esta área de los antibióticos, güey, ya ven que siempre el humano llega a cagarla, ¿no? Entonces se comienza a exceder en este pedo y comienza a surgir esta parte de la resistencia a estos medicamentos, ¿no? Y que esta resistencia la produce también no solamente bacterias, sino virus y todos estos organismos que ya les he mencionado, justo son mecanismos de protección para el mismo organismo, bueno, la bacteria o estos parásitos que actúan o bueno, que generan estos mecanismos justo para mantener su integridad y evitar el efecto del antibiótico, ¿no? Del medicamento y que evitar su efectividad dentro del cuerpo. Pero bueno, yo tenía la idea, porque la verdad, no, o sea, sí he escuchado mucho acerca de esto, pero más bien pensaría que es por selección natural, güey.
Justo también tiene que ver hay parte de la selección natural, güey. O sea que, por ejemplo, hay una cepa de una bacteria, tú metes un antibiótico y de esas Sobrevive, ¿no? un pequeñito porcentaje sobrevive y pues se reproduce, vuelve a crecer y le metes la misma cantidad de antibiótico y esa ya no se muere porque heredaron de las que quedaron vivas anteriormente esa capacidad de resistir. O a lo mejor se mueren unas, pero sigue habiendo unas, entonces metes más antibióticos y siempre te van a quedar unas poquitas. Entonces Sí. por eso es importante la parte de terminar los tratamientos y de Justamente. hacer caso a los tratamientos de los médicos. Porque, te digo, yo tengo esta idea justamente cuando escuché eso, de que por qué es importante es que si el médico te dice, güey, una ampolleta de penicilina de 10,000 unidades cada 8 horas por 8 días, güey. Ujú. Porque eso te garantiza, entre comillas, que las bacterias que están atacando sean eliminadas en un 100% y haya menos posibilidades de que sobrevivan unas y que se generen esa resistencia. Ajá. Porque en realidad, te digo, no se genera como de, me están atacando, voy a producir más defensas. No. Sino es por selección No, natural. justamente ahí entran estas cuestiones como de las mutaciones, por Ujú. ejemplo, ¿no? O sea, ocurre una mutación que genera, ahorita les voy a hablar sobre los tipos de mecanismos que llegan a generar las bacterias. Entonces surge una mutación, por ejemplo, hay uno que reduce la permeabilidad de la membrana. Entonces los antibióticos cuando entran al organismo atacan a las bacterias, y obviamente el antibiótico entra a través de la membrana. Entonces, para un poquito, la membrana es permeable, ¿no? Es decir, puede tener interacción con el medio, la parte exterior de la célula, con la parte interior, y hace que entre y salga, ¿no? Sustancias o elementos, ¿no? Entonces lo que una mutación que puede generar la bacteria o que se genera en la bacteria es reduce la permeabilidad de la membrana y evita ya el paso de ciertos antibióticos por esa baja permeabilidad dentro de su membrana, güey. Y eso justo se da por esas mutaciones genéticas. Es que está bien cabrón también el cómo se pasan estas mutaciones o estas adaptaciones, ¿no? Que también se le podrían considerar adaptaciones, ¿no? Aunque sean microorganismos que... Sí, Ujú. sí, o sea, finalmente sí son adaptaciones. Ujú. Todo eso. Sí, pero justo esto aquí, la presión de selección es justo el medicamento y tiene mucho que ver con el uso excesivo de los medicamentos, justo por lo que me menciona Jera, que ya de ahí, de ese uso excesivo y de tener un uso inadecuado de los medicamentos, promueve a que estas mutaciones se generen, se produzcan y se convierten en adaptaciones ya después, ¿no? Dentro de estos organismos. Y justo también por lo que decías, que siempre es importante terminar los tratamientos porque, bueno, las bacterias son organismos que cuántas generaciones se producen en una hora, ¿no? Entonces luego dicen, me pasé por una hora, mi medicamento me lo chingo. Pero ya valiste verga, o sea, los antibióticos esos, güey, si te toca cada 8 horas, güey, así, cada 8 horas, güey, chingarte tu En general todos los medicamentos, ¿no? Porque Ajá. justo te los recetan a ciertas Ya está probado, ¿no? tiempos por algo, ¿no? O sea, no es como de, güey, se me corre Sí. cada 6 horas. Sí, bueno. Y justo, bueno, yo había leído, no sé qué tan cierto sea, güey, que ya cuando te pasaste 1 hora, 2 horas de tu tratamiento ya valió verga, güey. Tienes que ir otra vez a que te receten otro tratamiento, güey. Porque muy probablemente en ese lapso ya se generaron cepas que ya son resistentes a ese medicamento que tú estás consumiendo, güey. Entonces, sí, ya es así de... Verga, yo luego, apenas ahora que me operaron, pues te dan unos antibióticos para la herida y así. Y unas cosas para el dolor. Pero pues, ¿estás de acuerdo también que esos güeyes así sin ningún pedo dicen, sí, cada 8 horas, no sé qué, es como, ajá, güey, entonces me paro a las 3 de la mañana y me tomo la pinche media, o sea, ¿cómo le hago, güey? O sea, ¿cómo? Es No que hay- nos falta mucha Cultura cultura de en eso, esa parte, porque ¿no? en teoría sí tendrías Así que debería hacerlo. ser, ¿no? Hoy Yo lo que hacía tratar era de como, iniciar. bueno, me despierto, ya vuelven a contar a partir de ahí 8 horas. Yo por ejemplo, lo que hago No, es Sí, tomármela, por ejemplo, a las 11,
porque sé que a las 8 horas serían que las 7 de la Ajá. mañana. Entonces digo, a las 7 ya es menos Más la fácil chinga despierto. que despertarme a las 3 o a las 4. Por lo menos te puedes parar a tomártele y ya te jeteas otra horita. Ajá, ¿no? pero Si ya, quieres. y si no te puedes dormir, por lo menos ya dormiste un buen rato. Yo güey. entiendo que a lo mejor es a las 8, ¿no? Para su 8, luego 4 te y dicen- 12. O sea, depende tu Ajá, bueno, tu ritmo de vida. Sí, sí, sí. Y pero- depende cuándo te digan. Ajá. Ajá, bueno, sí. Cuando te dicen cada 12 horas está sencillo porque dices a las 10, otra a las 10, Ujú. Sí, bueno. está Bien. fácil, ¿no? Sí, ¿no? O cada 24 horas, está bien, güey. Tan Cada 24 horas no no mames. la puedes Pero cagar. si dicen cada 6, güey. Una sola cosa tenías que hacer. Güey, si te dicen cada 6 está imposible, güey, duermo 8. Ajá, sí, güey. Por eso como que yo sí trato, justo después de que escuché todo esto, no lo hago, güey. Es que Definitivamente lo debo aceptar que no lo hago realmente porque se te pasa, güey. Pero Muchas mínimo cosas. ya cuando te pasa dices, verga, a ver si no Ajá. me enfermo más, ¿no? Pero sí, sí trato de eso, o sea, como de, ok, me la voy a tomar a las 12 y a las 6 ya es un poquito menos pedo de pararme a las 3. Entonces, ok, a las 6 de la mañana está bien, luego a las 12 y así, güey. Pero sí es un pedo, entonces, Cabrón, güey. o sea, y es que nos falta cultura de eso, güey. así Y el que, conocimiento, güey, de Tiene todo razón. esto que ya se sabe que tú dices, güey, no mames, o sea, Ujú. en media hora, güey, ya generaste nuevas cepas a la verga, güey. Por ejemplo, cuando tuve COVID, pues Ujú. sí, estuve, ahí sí, era como de, güey, párate porque estás de la chingada, o sea, por ejemplo, con la fiebre, güey, tenía que tomar el paracetamol básicamente a la hora, porque terminando esa hora era Ya. cuando me daba justamente, Chale. y era como de, güey, pues tómate tu puto paracetamol, güey, porque estás con fiebre, güey. Y además, según yo, no lo he mencionado, ¿no? Como cuánto tarda una pastilla en hacer efecto. Justamente ese tiempo, o sea, por eso te dan, se supone que los cálculos dicen que, por ejemplo, un paracetamol de 500 miligramos te va a hacer efecto durante 8 horas. Ah, pero me refiero, eso es buen dato, durante 8 horas, pero me refiero, desde que cada cuerpo puede ser distinto, pero te lo tomas más o menos, ¿cuánto es el promedio desde que te lo ingieres? Porque uno dice, ah, ya me lo tomé, Y ya. Ujú. Depende. Pues eso depende de el la pastilla medicamento. y el recubrimiento, y la esas composición. madres, ¿no? Recuerdo que Y- justamente cuando estaba en técnicos hicimos prácticas de eso. Y por ejemplo, la aspirina en un minuto está disuelta en el intestino y prácticamente ya se está enviando. Ok. Y el paracetamol depende incluso la marca, porque justo el recubrimiento ya veo unos que duran hasta media hora. El experimento era recrear el ácido gástrico en una madre, Ver cuánto se tarda en ponerla desmadrarla. una tableta y que esté ahí nadando. Eso, y Justo eso también te iba a la- preguntar la- ¿Cómo lo hicieron, güey? Se escucha interesante para Sí. hacerlo. Ah, yo también dije, ¿cómo los ponen? Y a ver, ahí ya sentí. Ay, Ya no. ¿no? Creo que ya. No, Ya. es que también tiene que ver mucho la capacidad de tu organismo de absorción de... Me imagino que de cada esos. metabolismo debe ser distinto, Y- ¿no? Pero, pues, Claro, es esos un buen son- dato, esos es un son buen dato. promedios. Ah, te ¿Cuánto acerca carga más, ¿no? el ácido? Ajá. Eso debe ser ya un poquito más Sí, es, a menos aproximado que entre tengas como todos, gastritis, más ¿no? homogéneo, ¿no? Hacen como que medidas estándares, ¿no? Ujú. Estandarizan las medidas y dicen, más o menos si este güey está puteado, por más puteado que esté, pues se va a tardar tanto tiempo, ¿no, güey? En diluir esa Y membranita. por ejemplo, muchas de las que te dan en tabletas son medicamentos que no urgen. Como que, ok, puedes aguantar Poco a poco, como este, que se va 20. dosificando. Ajá, 20 minutos. Y por ejemplo, si te urge, es mejor una intravenosa, una sublingual, que se absorben prácticamente de manera inmediata. Entonces las veces como, sí, güey, pues tómate un paracetamol cada 8 horas. Una inyección. Ajá, pero ya si estás así, una intravenosa, una intramuscular o una sublingual. Eso ya depende de Sí, Depende de la y... especie. Sí, mira, ve, aquí dice... una de los datos que encontré, güey, es de que justo se vuelve preocupante en la actualidad esta parte de las bacterias multiresistentes porque ya estamos en un punto en el que es muchísimo más veloz encontrar organismos multiresistentes a lo que tarda un antibiótico nuevo en salir al mercado para atacar a estos organismos, güey. Entonces, ¿cuánto tarda más o menos un medicamento para sacar una patente y que salga a la población? Más o menos 10, 15 años, ¿no, Gerard? Más o menos. Entonces, de aquí a que sacas un antibiótico para una bacteria que ya es resistente a otro antibiótico, esa bacteria ya mutó miles de veces, güey, ¿no? Te Entonces servías ya- de 10, ¿no? Exactamente, entonces Está bien justo... cabrón, güey, eso. Ujú. O sea, yo he escuchado incluso que, digo, soy totalmente ignorante en eso. Ujú.
Pero justo como de que va a llegar un momento en el que, o sea, no es como de que van a dominar las bacterias, pero sí, ¿no? O sea, como que se van a volver tan poderosas que, pues básicamente vas a oler verga cuando... Ya no, bueno, Apenas dicen... vi, ¿cómo sabes que no eres el cyborg de No mames. unas bacterias? No, unas- Pues de hecho, o sea, mucho del peso se supone que está compuesto por microorganismos, Una vez lo ¿no? mencionaron aquí, estoy seguro. En Lo los escuché en un datos podcast. interesantes, ¿no? Ajá. Sí, en el de datos interesantes que Ah, hay que cierto... una parte, ¿no? De hecho, hay un Una parte- tomando conciencia Ah, que lo sí, ahí. explica. dice, Como 2 kilos, creo decía, ¿no? O sea, Algo así, pero sí, de es una, un de una chingo, persona güey. promedio, 2 kilos son bacterias, güey. O sea, ¿y cuánto pesa cada bacteria? Esas micras, güey, lo Son que mide, güey. millones, güey. ¿Cuánto puede O pesar? sea, yo creo que es lo que pesa tu cabeza, más o menos. No sé, pero es un chingo. O sea, sí, sí, es un Sí, van a ser como unas que sus 12 naranjas. Digo, en volumen, Es veámoslos que en creo que volumen. la cabeza pesa como 4 o 5 Sí, sí, kilos, sí. güey, como 6 Veámoslos. kilos. De hecho, creo que el cuello tiene mucha fuerza, el músculo, y por eso no sentimos el peso de la cabeza, Ujú. pero realmente pesa... Y aparte que estamos acostumbrados, ¿no? A llevarla a todos lados. Los Ya estamos si la bien, traes en si una estamos bien bolsa, ya, cabezones. sí, Si la llevas te en una vas de mochila lado, en un ¿no? aeropuerto, güey. No, mames, en un mercado, güey, en No, Puebla. sí hubo una noticia, ¿no? En un parque, güey, En que Puebla, decía, a un ver, chavo. saquen una caguama de mi mochila, pues. Y había una Y cabeza. ahora, hijo, güey. el güey Puebla. estaba bien enfermo, sí, güey. Y así va con la banda, dice, pásame mi caguama de mi mochila. Y la, sí, güey, ya la verga, cabezota, güey, en la Pero lo hacían mochila. para espantar a esos güeyes. Sí, pero imagínate. Pero o sea, cabeza la- real, güey, la dijeras broma tú, que fue una hizo, broma, güey, pero no, era una O sea, cabeza pero real, ese güey. güey Lo hizo en broma, pues. pero Sí, lo lo metieron agarró. a... Sí, a- lo Sí, agarraron. sí, sí. Porque además no es de que haya sido como de, a las 12 de la noche con el Escuadrón de la Muerte, ¿no? O sea, era sí, era con el Escuadrón, supongo, con la banda que andaba eriza, pero 12 del día, güey, 2 de la tarde y dices, No "Verga, ¿qué mames, pedo?". se un pasó video? de... Hay un Hay video, de videos, hecho, güey, hay sí, fotos güey. también de la mochilita. Pues y salían así. las noticias No mames. en Buenos Días, Puebla, ¿no? Ah, sí, algo así. Ajá, bueno, pues igual como para dar una noción en cuestión de volumen, pues se supone que 1 litro de agua es 1 kilo, ¿no, Jera? Ujú. Sí, Entonces, sí, si son depende, si son 2 kilos de nuestro peso, güey, los Si esa microorganismos, güey. destilada a 4 grados centígrados, pesa un Sí, kilo. bueno. Ajá, ahora imagínense 2 litrotes, güey, de agua, Sí. más en cuestión de volumen. Oye, en caguamas, ¿cuánto sería, no? Como caguamas. una caguama y media, Ajá, aprox. Ujú. Más o Caguamones, ¿no? caguama y media. Caguamón y medio. Así es buen putazo, güey, de microorganismos, güey. Bien, bien, bien cabrón. Y bueno, o sea, como para que veamos que aquí traje una definición de qué se entiende como mecanismo de resistencia. Dice que es el mecanismo mediante el cual la bacteria puede disminuir la acción de los agentes antimicrobianos. Prácticamente, pues, es eso la cuestión de la de la resistencia, y se puede dar por medios naturales, es decir, por la Mutaciones. propia O sea, bacteria, sin ni siquiera estarle metiendo antibiótico. Va Por mutando. deriva, Va ¿no? mutando, exactamente, como por deriva. Y también se puede ¿qué dar es eso? por, ¿Qué es eso? ¿Qué es la deriva? por Como Como chingón ese concepto en la filosofía. deriva genética, o sea que hay cambios, pero que sin rumbo. O sea, Al azar. Va habiendo mutaciones al azar, Al azar, al azar. se van acumulando así por durante mucho tiempo. O sea, puede ser acumulación o incluso pérdida de variabilidad genética. Por ejemplo, que hay una población y de pronto hay una erupción volcánica y la mitad de la población se pierda. Y es al azar, o sea, porque la selección natural selecciona los mejores genes. Sí. Y en este caso hubo una disminución, pero al azar, Repentina. sí, Simón. repentina y al azar. O sea, se pudo ir el más chingón y el más pendejo al mismo Claro, tiempo. no tuvo que ver O con... todos los chingones. O todos los chingones O todos los. y quedaron los más pendejos. Digamos que hubo una sola presión sobre todos, Ujú. en lugar de las presiones... Por igual y ninguno, aunque fuera el más verga, supongo, sí. tenía oportunidad de hacer algo. Por ejemplo, ahí encontré un ejemplo ahí en un artículo de cubano, que justo una de las de estas resistencias naturales se ha documentado en bacterias que se han encontrado en los glaciares de los polos, que estima más o menos que hace 2000 años adquirieron la resistencia antimicrobiana a unos medicamentos que en la actualidad se usan. O sea, hace 2000 años no se utilizan, pero se han estimado que más o menos hace 2000 años Eso es adquirieron, flexibilidad, ¿no?
Ah, ¿Es flexibilidad genética? no, justo es la deriva que por una cuestión azarosa formularon se aparece O un sea, gen. haz de cuenta y- que la bacteria dice, así como que, Entre mira, ya comillas. generé esta madre. Ajá, ¿Para qué entre me comillas, sirve eso dice, para la verga? ¿para qué? No sé, güey, pero está chingón, lo voy a guardar. Lo mete a su Voy a mochila. ver mi mochila. Ajá, lo mete a Sí. su Mi mochila, güey. y la hereda, Ajá. Y tiene sus chavitos y le da su mochila, güey. Pero no sirve para nada, nomás dijo, está chingón, güey. ¿no? Nunca nadie se deshizo de ella. Ajá. Y de pronto, resulta que llega algo, güey, y dice, puta, ¿qué hago, güey? Y brilla esa madre, Ajá. cabrón. Sí, No, güey. ya. Y no mames, se la avienta. Y ya, güey, o sea, es algo que en ese momento, ¿con qué era para eso? Ajá. ¿no? con que era para eso, porque Pues pues es nunca que se eso se me olvidó comprar el material para la maqueta y saca la jefecita, mira, güey. No Ahí está, mames. perro, lo acumulé por 15 años. Sí, Sí, está bien cabrón eso. o sea, y pues, así les llaman de manera natural, güey. Sería aquí como en una esa exaltación, Y resistencia, eso ¿no? es la Es como deriva. exaltación. es una exaptación. ¿Eso es la deriva? Es un ejemplo de deriva. Ujú. Ok. O sea, son cambios o al azar simplemente. Sí, no lleva ningún rumbo. Ajá. Pues, ajá. Y en este caso puede ser una exaptación porque es algo que no tiene un valor de selección, Ujú. pero en algún momento por las circunstancias espaciotemporales Adquiere por contexto. adquiere valor selectivo y ya se vuelve una adaptación. Ujú. Ahí lo cabrón ahí es de que todas las bacterias de esa especie, güey, pueden ser, o bueno, se ha documentado que han sido resistentes a toda una familia de antibióticos, güey. Y bueno, es que los antibióticos también se dividen de acuerdo a su rango como de destrucción de bacterias. Puede ser de las de amplio espectro, que esas agarran con todo, güey, o sea, con todas las bacterias que incluso te ayudan en tu flora intestinal, todo eso, y mata de todo, güey. Hasta los antibióticos que son muy específicos de cierto tipo de bacterias. Entonces se ha documentado que estas bacterias que generan la multiresistencia de forma natural son capaces de resistir a familias completas de antibióticos, güey. O sea, dices, virgas. ¿Cómo las atacas, cabrón? A esas madres en el dado caso que nos comiencen a infectar a nosotros, güey. Si tenemos eso de que son resistentes a los medicamentos de amplio espectro, y otra, güey, de aquí a que sale un antibiótico, como tal para atacar a esa bacteria, pues está Apenas cabrón. vi que no sé qué tan ciencia ficción o no sea, pero vi que quizá uno de los problemas de que se deshielen los polos es que se pueden liberar algunos virus, ¿sí? Ujú, O que sea, están como el atrapados aire. ahí. Sí, Están pues, atrapados como en el criogena, ¿no? Ujú, como microgénesis. Sí, está. No, estaría bien. O sea, obviamente va a haber algunos que no pasan ni madres al humano y a otras especies, pero ha de haber un montón que igual sí, o Sí. mutan, ¿no? Ujú. Igual por eso, o sea, O que mutan en otras condiciones. Ujú, como sí, las de- igual y justo pasa lo mismo, que tienen receptores de reconocimiento para humanos y salen, pero en ese momento no había humanos, entonces era como, tengo Ah, esto, pero no sé claro, para qué adquiere. sirve, güey. Y salen y, mira, Carnita. ajá, está, Y sus compas. Está. Como Sí. el Capitán América, ¿no? Sí, y el otro modo, güey, de que generan esta resistencia es por la adquirida, que justo aquí ya tienen esa presión de selección del antibiótico o del medicamento como tal, Ujú. y se puede dar por dos vías, o por mutaciones, como ya lo hemos mencionado ahorita, que justo al azar también surge una mutación, que esa mutación ayuda a que el antibiótico ya no le haga efecto a la bacteria y se transmita por genes. Y otra que encontré, que justo es por la transmisión del material genético, güey, entre especies de bacterias. Por pilis. ¿Eh? Por pilis. Por pilis, o hay otras cosas que les llaman, son fragmentitos de ADN que son, como si fueran Los fragmentos de sartenes. Okazaki. Ajá. A ver, ¿cómo lo encontré? A ver, Los transposones que son, verga, ya se me olvidó. a ver, aquí por ejemplo tenía. Bueno, son fragmentos de ADN que se mueven, que Ajá. se van moviendo. Los genes dentro- saltarines. Ajá, como Ajá. si fueran genes saltarines, que se mueven dentro del mismo material genético de la bacteria, o incluso estos se logran mover de esa bacteria a otra bacteria, güey, a otro organismo, güey. Entonces ya no es como que cochamos, güey, ya generamos nuestro hijito y nuestro hijito ya lleva el material genético, no es como de sobres Panchiten, güey, te presto mi gen para este antibiótico, No, güey. güey. Y dices, verga, y son justo esos fragmentitos de ADN, güey,
que sirven para esa parte de la resistencia bacteriana. Eso está muy cabrón, ¿no? No güey? mames, está... O sea, siento que todo, pero en general, pero esto sí está muy cabrón que entre especies digas como... Entre "Ay, especies, güey. el burro, ¿no? Ahí te presto el mío para dominguear". Pues es que siento que en esos niveles como de estructuras de vida, güey, pues, o sea, como, ¿qué es lo que divide? O sea, no tiene una piel, ¿no? Ujú. O sea, que es como una pequeña apenas membrana ahí, ¿de qué será? Como una proteína o algo así lo que recubra, o sea, básicamente te puede sacar a lo que sea que tengas adentro y, no sé, o sea, Sí. quiero creer, ¿no? Estoy imaginando las Sí. caricaturas. Ajá. No, pues más o menos así, y sí, justo son los transposones, los integrones, que son fragmentos de ADN movibles, que se pueden ir ahí como que intercambiando, güey, entre las mismas especies de bacterias, güey. Y, pues no mames, si tú te estabas atacando una enfermedad, güey, para una bacteria, güey, y esta cabrona llega a tu organismo y ve a otras bacterias, y tengo, güey, te presto esto. Entonces, pues ya no solamente tienes una bacteria, güey, ya puedes tener todavía más bacterias que ya son resistentes a esa madre. Si tenías una infección y ahora tienes 2, 3 infecciones al mismo tiempo, güey. De hecho, los hospitales son una fuente de bien cabrona de infección, ¿no? superbacterias. Sí, Justo como ahí Se están, perfeccionan, ¿no? sí, ahí están los antibióticos a la orden del día, güey, pues todas las bacterias que ni siquiera están, a lo mejor en un ser humano, están, Sí, pues Ahí sí, ¿y ahora qué? ¿Y ahora mejorándose, qué? güey. ¿Y ahora qué? Échame otro, Como que en güey. esa parte sí el manejo de los residuos sí está Sí. cabrón, o bueno, debe de tratarse con un chingo de cuidado, ¿no? Porque justo, imagínate, avientas, bueno, seguro sí, avientan todo. Pues creo que donde- sí ha habido casos, por ejemplo, de gente que va a cuidar a su enfermo y termina más puteado Sí, porque adquirió una infección, pero no fue como que O que me dio ibas chorro y porque, ya. no sé, Me dio chorro. me dio Fíjate chorro que y creo terminas que- sin 3 Y pies. termina sin pies, ¿no? Sí. Tengo la sensación de que eso es como una lección que nos dejó un poco la pandemia. O sea, como que ahora siento que muchos protocolos se adoptaron en todos los lugares. Sí. Todos, o sea, incluso los hospitales tuvieron que adoptar nuevos protocolos. Desde el simple hecho de la cultura de usar cubrebocas, güey. Desde eso y el gel, por ejemplo. y A mí antes se estoy me seguro- hacía bien, decía como de este pendejo, Como que ¿no? decías, Esa cada vez morra, "¿Qué pedo güey. con este Ajá. güey?", ¿no? Cada Así vez que como, te- ¿por qué que usa te- gel? Sí, Sí, güey. cada vez que te enfermabas mamón, de ¿no? gripa, güey, cada cuánto usabas un cubrebocas. Yo güey? me acuerdo, güey, que mi jefa fue visionaria, güey, porque, responsable, ¿no? Porque se enfermaba, güey, y decía, pues, cubrebocas a la verga, ¿no? Y yo decía, como, mi Y eso jefa. fue no, no Sí. se mamona. Ah, no, antes nada más con que le dijeras a la gente, ay, andas malito de la Sí, garganta. no, güey, nomás no pero me abrazo, no te abrazo, No pero, te acerques mucho Ajá. porque ando un poquito. ya. Chido, güey, qué Sí. buen pedo que me avisaste, ¿no? Sí, Y güey. todavía dices, no hay pedo, güey, no, pues que te mejores y la abrazabas, ¿no? Sí. Y todavía compartías caguama, ¿no? A veces. Sí. güey. Ah, que la vida. De cascadita, de cascadita. Ajá. Sí, de cascadita porque ando enfermo, güey. Sí. No ¿Qué, mames, qué, como mal si que eres- eso... que eres borrachos pero responsables. Sí. No mames. Pero No. préstame el cigarro, ¿no? Sí. Pero, No, sí, güey. De hecho, justo la otra vez entré así a Twitter y vi así que un güey decía, que qué pedo con la gente que, porque ves que en Ciudad de México ya no es obligatorio el cubrebocas en espacios abiertos. Aquí yo tampoco, aquí Que en todavía no. Morelos todavía creo. Ah, no, Todavía, tenía idea, güey. según ¿Ya yo no? iba en finales de mayo o principios de junio, según yo ya Ah, no, no, pues pero todavía. mediados de mayo ya iba a ser en espacios abiertos, más bien ya no iba a ser obligatorio en Mm. espacios abiertos, pero no sé, No la estoy verdad. seguro, la Tampoco- no tengo forma Pero de yo estar todavía seguro. veo mucha gente, afortunadamente, con Sí. cubrebocas. Y de hecho mucha gente se dio cuenta de eso, güey, porque justo veía eso, ese tweet que decía así como, ¿qué pedo con la gente que todavía anda usando cubrebocas en la calle, güey? Y así como que, déjanos, güey. Sí, Al chile no me he enfermado de gripe desde que empezó la pinche pandemia, por cabrón. algo de esas. Sí. Y yo por ejemplo, la verdad es que no lo uso. Ahora en la parte, o sea, cuando, o sea, si estoy en el lente exterior, no lo uso, la verdad. Pero siempre lo cargo, siempre lo traigo, si voy a entrar o si voy a hablar con alguien, procuro usar. Me agrada que ya no, o sea, no me gustaba la cuestión de saludar de beso antes. Y esto como que ya me hace sentir cómodo con eso. O sea, ya no tengo que saludar de... Nadie se Sí, siente sí, incómodo si no sí. saludo de beso a la De hecho, gente. ahorita muchos se sienten incómodos, ¿no? Si llegas y los saludas y de, ¿qué onda? Eso de que... Ay, despídete Despídete bien. bien. así. A mí me tocó muchas veces de que... De, güey, salúdame de beso. O sea, como
como de que se sacaban de onda, ¿no? Así yo, pues, güey, no me gusta, güey, pues no me gusta, no sé por qué. Ni siquiera es de que me da asco, güey, ni siquiera nada más no me gusta, pero agradezco un poco ya como eso, Sí, me puedo encubrir un poco el puñito. El puño ya. ya. El puñito y ya es como que ya te alejas de eso. Pero estoy de acuerdo contigo, güey, la neta está chido que... Lo que iba a comentar es que yo ahora lo que veo mucho es, por ejemplo, grupos de 4 o 5, aquí en la uni los veo mucho, grupos de 4 o 5 personas, 4 traen el cubrebocas y 2 no, así. Entonces como que ya ni siquiera juzgan los que lo traen a los que no lo traen y los... Ya es algo normal. O sea, ya como que ya todos respetamos la decisión de cada quien y si ya... tú lo traes, o sea, qué bien, si no lo traes, sí. pero bien, güey. O sea, sí. Pero ya es pedo, usual ¿no? verlo, güey, ya es súper Ajá. usual y siento que afortunadamente se va a quedar, afortunadamente. Y estaba viendo que algunas cosas bajaron, ¿no? Como Las gripes, gripas. ¿no? Como- Pues te digo, mucha otras gente más. decía, desde que empezó la pandemia no me he enfermado, güey. Yo sí me he enfermado, güey, pero siento que mucho menos de No. lo que normalmente en Yo al inicio. temporada de fin de año y los primeros meses, güey. Ujú. No se comparó con otros años, siento. Y es que justo ya hoy en día tienes gripita y dices, virga, si tengo gripa ya no se me coloca, decir, este güey tiene COVID, ¿no? O así de... Que siento que en este güey. momento ya no tanto, pero, Pero pues, todavía el como año que te, pasado sí como que estaba te queda muy- todo el chipcito Sí, así de, sí. no mames, si tengo gripa y no uso el Yo colocas, siento lo voy a que ver ya mal, no ¿no? tanto porque los síntomas ya no los sabemos, o sea, ya no dices, ay, gripita, no, dices, a ver, tengo el olfato, Simón. tal, temperatura, así como que ya los pinches síntomas los tienes hasta el cansancio y ya te lo sabes, ya dices, creo que ya puedes decir, creo que no. Ajá. Ajá, ya puedes diferenciar de COVID. Qué bueno, O sea, estamos cayendo digo, de nuevo en no- diagnosticarnos, A ¿no? mí no personal, Sí, está mal, pero no sé, sí, autodiagnostiquen, pero ya- no, siempre vayan al doctor, pero digo, yo Pero no es puedo cierto, saber güey. porque nunca me han diagnosticado COVID, porque de eso a que lo hayamos contraído es distinto. Sí, ¿no? yo Ujú. también Puede que pienso que sí lo hayamos tuve. traído tal vez. y que no nos hayamos dado cuenta o no hayamos tenido síntomas Ujú. graves, por lo menos. Sí. Y les voy a mencionar 4 mecanismos, güey, que se evolucionan en las bacterias o que evolucionan en bacterias que sirve para contrarrestar los efectos de los antibióticos, güey. Y uno de ellos es por un mecanismo de bomba de expulsión que le llaman. Entonces se genera por una mutación a nivel de membrana, generan unas estructuras que justo permiten como que el paso pues del exterior hacia el interior de la bacteria. Cuando entra el antibiótico, esta estructura reconoce el efecto del antibiótico y es así como de, pásale, güey, y ya salte, güey. Así, Como entra si- y como entra por un el lado, vómito, digamos, en la... vete para allá, güey, no te quiero. no, yo iba a dar una. Entonces, de los Simpsons, güey. de perro. Perdón. No, a Es ver, por échalo. discriminación, entonces, Es como que vive, muere, ¿no? Como tipo Es que hay de- una escena de los Simpsons donde Bart está trabajando en un tuburio, güey. Y llega su abuelo, güey. Lo ve, entra, cuelga su abrigo. Lo ve, descuelga su abrigo y se sale, güey. Así, justo así, porque sí entran a la bacteria. Sí. Porque sí entran a la bacteria, pero hay proteínas que reconocen o genes que Perdón, reconocen ya el antibiótico. Dicen, nah, güey, tú salte, güey. No eres bien recibido aquí. Y lo sacan por esa bomba de expulsión, güey. Ahí ya tiene sus cadeneros. y Ajá, ya todo, tiene ¿no? ahí sus cadeneros la bacteria, güey. Pero eso está, bueno, está súper cabrón, güey, porque las bacterias son organismos súper simples, güey. Es una Güey. pinche membrana. No tienen ni organelos. Ajá, exacto, güey. Es una pinche membrana con ADN adentro Y y, agua. unos ribosomas es y lo agua, que te güey. digo, güey, o sea, está bien cabrón como... Y su ADN no creas que es así como el de nosotros, en doble hélice. Es un ¿Cómo- pinche Ahí cuando está su ves donita, ¿Cómo se llama cuando las células se parten en dos? O sea, hay un proceso, ¿no? Como División de- celular. División celular. Ajá. Qué creativo. No, pero está más cabrón, güey, que cuando la célula se divide, se multiplica. La verga. No, güey. No, lo que les iba a decir es, güey, se ve bien mamón como las células nada más así de pronto, ya somos dos, güey. Así como, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo con eso? O se ve muy loco cuando ves como el proceso celular de un espermatozoide con un óvulo, como de pronto se van haciendo bolitas, Ajá. bolitas, y de pronto ya nada más son tantas bolitas que ya es un tejido, güey. Y dices, no mames, güey, o sea, realmente, pero si lo ves así es toda la vida, güey, ¿no? Una semillita primero, Sí. ¿no?
Como un pinche árbol estaba dentro de una Sí, pinche semillita, güey. Sí, güey. Está bien loco ese pedo. Bueno, no que estuviera ahí adentro, ¿verdad? Ajá, sí. Evidentemente. Pero que creció de ahí. Sí, justo la segunda es la que les comentaba hace rato, que disminuyen la permeabilidad de la membrana. Entonces tiene canales por donde entran todas las moléculas y todo de lo que se alimenta la bacteria. Entonces lo que hace, disminuye esos canales, disminuye el tamaño de esos canales para que justo el antibiótico no quepa en esos canales, güey. Entonces, no, te cerramos la puerta, tú no entras, güey. ¿No? Entonces, sí, ese es otro mecanismo de acción que generan las bacterias, o bueno, que se producen las bacterias para evitar el efecto, güey, del Pero por del ejemplo antibiótico. eso, güey, o sea, ¿creen que, posiblemente sí, pero creen que afecte mucho de alguna manera en a lo mejor lo que, de las cosas que se alimentan? O sea, que diga, voy a cerrar esto, pero va a ser parejo, ¿no? Y algo que les sirva. Es que aquí está cabrón, güey, justo no son discriminantes, güey. Pero es que Uno es de un otro. transporte activo o pasivo, güey. Ese es pasivo. Entonces sí no hay tanto pedo. güey, Ese es con eso. pasivo, sí. El activo es la bomba de expulsión. Ajá. La bomba de expulsión sí es un paso activo. Ahí el activo y lo pasivo es de que las bombas generan una energía, ¿no? Justo Utilizan energía para. utilizan poder energía funcionar. para bombearlo, ¿no? Como una bomba, válgame la redundancia, y lo saca. Y en la reducción de la permeabilidad es pasivo porque pues no ocupan energía, solamente como que lo bloquean para que no entre. Obviamente esto depende del tipo de antibiótico que están Claro. metiendo, ¿no? Porque Sí, no no. todos tienen esa misma. Sí, porque si es un antibiótico que ataca la membrana, es como de. Me vale Ajá. madre que estés. Sí, me vale Sí, verga sí, tu sí. bomba, ¿no? Sí, güey. Sí, y justo, si logran pasar esa barrera de la membrana, güey, ya cuando entra adentro tienen otros mecanismos de resistencia, que uno justo es, bueno, ya pasó, güey, de la membrana, y justamente el antibiótico dentro de la bacteria tiene un efecto hacia unas proteínas ¿Enzimático? ¿Un efecto enzimático? Ajá, hacia unas proteínas que afectan a la supervivencia de la bacteria. Entonces la bacteria produce unas proteínas que se llaman proteína diana, o que justo esa se ancla a la agente del antibiótico y lo degrada. Entonces, evitando que llegue a afectar a la bacteria, güey. Es como Entonces, esto ya su dentro. sistema inmune, por así decirlo. Algo güey. así, sí, güey. A Y la se llama verga. justo la proteína diana. Y uno pensando que es bien el cuerpo humano. y Sí, tal. güey, no mames, está Porque, por cabrón. ejemplo, lo de la membrana sería como, no sé, en nosotros el pelito de la nariz, ¿no? Que para el polvo y Ujú. mamadetas de esas, ¿no? Es Sí. que al final, güey, o sea, el hecho de que las bacterias hayan sobrevivido hasta estos días con tan simples mecanismos, Y siendo tan exitosas, te ¿no? habla de que son mecanismos exitosos, Muy güey. efectivos, güey. ¿Para qué necesitas andar, ahí que Mamando, declarado ¿no? en el SAT y valiendo verga, Declarándole güey? guerra a pinche Ucrania. Sí, no mames, güey, con mecanismos tan no básicos mames. han sobrevivido. Declarando en el SAT. Y justo, bueno, ya el otro Ah, ejemplo chinga, que les ya lo traía chingué. de estas resistencias, ¿Es otra una es la Es del- que producen enzimas, ¿no? Que justo estas enzimas inactivan el efecto del antibiótico. Bueno, dentro de las bacterias, pues tenemos los que son el plásmido, que el plásmido es lo homólogo al ADN de nosotros, ¿no? Solamente que es como una donita, como les decía Panchita hace rato. Me o sea, tocó muy hacer corto. una maqueta, güey, del Es- plástido, me acuerdo. Ajá, es algo, es como que un ADN muy ¿Y cómo hiciste sencillo. una maqueta de un plásmido, güey? No, pues nomás. Llevas por- una dona. No, güey. Una de las de esas trencitas, güey. Ya, güey. Hay unos panes que están como que retorciditos y en forma de dona, güey. Ah, no, con no. azúcar, güey, hasta Nomás lo chocolate, hice güey. con plastilina, la verga, y un papel Es que cascarón. me a la acordé de verga. otra referencia de los Simpsons. A ver. A ver, pinche Simpsons, Si güey. no hubiera suficiente. No, cuando hacen un concurso infantil de maquetas de plantas nucleares y llega el Homero y dice, pues yo hice la maqueta de nuestra planta nuclear y le puso creo que unos alerones a los reactores y dice, porque me parecieron bonitos. Y el señor Burns, primer lugar, pero Así yo, güey. Poniendo ahí chochitos en mi mano. así Güey, vamos explicando. Y el azúcar representa proteínas, Sí, es una mamada. Sí, güey. Sí, güey, los ribosomas. Esas mamadas, güey. Las histonas, ¿no? ¿No tiene histonas? ¿El No, no me plasmido acuerdo, tiene güey. histonas? Es que Es que las histonas empaquetan, ¿no? El Ujú. ADN para formar sí, las que hacen los cromosomas. cromosomas.
Entonces, quién sabe si tenga, bueno, no los llevamos de tarea. Entonces, la bacteria produce estas enzimas, que inactivan el antibiótico, porque justo el antibiótico ya cuando logra pasar la membrana, justo ese antibiótico tiene sitios de unión, que es sitios donde reconoce para desactivar el efecto de la bacteria o de alguna manera matarla a nivel cromosómico o bueno, genético. Entonces tienen bases nitrogenadas o tienen nucleótidos el antibiótico que se va a unir o se va a anclar al plásmido. Entonces lo que hace la bacteria produce enzimas con un sitio de unión igual al del plásmido para que el antibiótico se ancle a la enzima y la enzima lo inhiba. Como un sistema inmune. Ajá, así como de, no güey, tú no, aquí no. Acá adentro no vas a hacer tu desmadre. ¿Cómo? Pero ahí solamente lo inactiva, ¿no? Lo inactiva. Cuando se une, le pone el candado, güey, ya. Lo deja pasar y dice, no, tú no. Entonces, y ya inactiva el efecto del antibiótico, güey. Saludos, amigos. Saludos. Ya sabes quién eres. Ya saben quiénes son. ¿Quiénes son? Sí, involucrados. Entonces son justo como que los 4 mecanismos de resistencia bacteriana más comunes que se pueden dar. Güey, es que para te digo, estos. se me sigue siendo sorprendente porque son unas, o sea, una pinche membrana, pues sí, de celular al final de cuentas, con una pared celular y todo el pedo, pero, y con ni siquiera tienen suficiente ADN para formar un cromosoma, güey. No. Y, güey. Como una bolsita de agua, güey, nada más. Ajá. Y eso te puede matar, cabrón. No mames, matar a miles, güey. Porque pues también las pandemias se pueden dar por bacterias, por ejemplo. Sí, claro. Enfermedades bacterianas. No, y justo lo que mencionaban hace rato de los hospitales, güey, de las enfermedades que se dan en hospitales, que justo hoy en día la OMS y estas personas que se dedican al estudio de estas bacterias, pues les preocupa este tipo de enfermedades nosocomiales. Y bueno, las enfermedades nosocomiales son enfermedades que tú adquieres dentro de un hospital, ¿no? Todas las enfermedades que tú no te enfermas afuera, tú llegas al hospital. Hay unas que les llaman enfermedades de hospital comúnmente, ¿no? Son, O sea, ajá. solo te dan, Supongo que son Sí, esas, ¿no? técnicamente se le conocen nosocomiales, que son las adquiriste Güey, dentro del hospital. Aquí en Cuernavaca recuerdo que no estoy tan seguro si hace más de 3 años o 4, Ajá. que hubo un caso así en uno de los hospitales de aquí. Hace 15 días, güey, no, creo el IMSS, para variar, desmintió, güey, pero, sepa, ¿no? ¿quién sabe, No se güey? sabe. Porque dicen que no hubo se puede varios, ser parte y juez. porque hubo varios casos de madres y padres de familia que estaban denunciando que había bebés enfermos, güey, o sea, recién nacidos, que habían nacido sanos y en el periodo de observación se habían contagiado con una bacteria desconocida y que pues estaban varios bebés graves. Creo que no había muerto ninguno hasta donde sé, pero no mames, güey. Y el pedo fue que pues el hospital se va a decir que no era cierto, güey. Digo, no sé si sea el pedo porque si no es cierto, qué chido, güey. Pero si es cierto. Güey, ojalá que no sea cierto. Pero si es cierto y el hospital está cubriendo algo, es como de, güey, no mames. No mames, está cabrón. De hecho, yo, bueno, a Oscarita le comenté una vez que me tocó ir a donar sangre. Y dije, no, güey, si es saltar al hospital, al chile, yo no voy, güey, disculpa, pero yo no voy. Porque justo un compañero de mi cuñado, güey, fue a donar sangre a ese hospital, güey. Y huevos, güey, que le cae una infección bacteriana que fue por el uso de las jeringas ahí, güey. No, en ese No hospital, mames, güey. de jeringas, hijos Y de estaba- su madre, güey. Estaba grave en el hospital, güey, por una infección bacteriana, güey, al momento de que le pincharon, güey, la vena. Y dije, no, A ver, más o menos mames. por dónde está, a ver si es el mismo que yo No, digo. dilo, güey. Es Dilo. rumbo al centro, Empieza vaya, con atrásito P. del Costco, sí, güey. No, es el mismo caso que yo digo, güey, el ¿Sí? Parres. El padre, ¿no? Sí, Su güey, madre. yo Pero hace, el tiene, hospital Doctor Guadalupe de Padres. Sí. Ubicado, dirigido por. sí, pasando el Merpul. Yo he escuchado muchas malas historias y malas experiencias ahí, güey. Yo este Gacho, caso que güey. les digo, güey, yo creo que no tiene más de 4 años. Que incluso pasó en las noticias, güey. Yo lo vi en noticias, en noticieros, pero en Facebook. Pero pasó en noticieros, güey. Pues sí, Quién güey, sabe se si dio. se le dio seguimiento, qué pasó con eso, pero estaban, justo
como demandando eso los usuarios de ese hospital y pues está cabrón, güey. Sí, güey, es que, güey, ¿cómo atacas esas pinches bacterias, güey? Llega un punto en el que dicen, güey, disculpa, ¿no? O sea, realmente ya no podemos hacer nada porque justamente, o sea, cuando dan ese tipo de enfermedades, güey, pues regularmente pues comienzan con un antibiótico, ¿sabes qué? No lo está jalando, güey, vamos a intentar con otro y comienzan a meter antibióticos más agresivos, güey, y que justamente ya causan efectos adversos, güey, ya ni siquiera de la infección, güey, sino en ese caso, de Chinito, otros traumas. ¿tú dirías que hay coevolución? O sea, no, yo sé que no sería coevolución porque no es una especie que esté obligando a la otra. Pues es que yo diría que sí, güey, porque por ejemplo, a lo mejor una bacteria que tenemos aquí en México, ¿no? Digo, que quizás otras bacterias que están en Europa, güey, pero las tratan con el mismo antibiótico, o sea, al final de cuentas la presión de selección es el ambiente en esa parte, entonces dentro del cuerpo humano se genera un ambiente por el medicamento que estás consumiendo y ese ambiente es el que está presionando a las bacterias para evolucionar estos mecanismos. Entonces yo creo que si se ocupa un antibiótico aquí en México para una bacteria y en Europa se ocupa ese antibiótico para otra bacteria, güey, y las dos generan bombas de expulsión, Pero yo lo sería consideraría ¿no? convergencia evolutiva, güey. Pero me refiero a coevolución porque, por ejemplo, en una coevolución antagónica, una especie está... ¿Me estás chingando? Pues ahí te va, perro. Pues sí, pues sí, pero entonces ahí te va, perro. Ajá. Y la otra, sí. Ahora sí, puta, órale, pues, güey. Ajá, güey, entonces... No sé si sea coevolución porque la coevolución implica dos especies que están dándose chingadazos, güey. Y aquí no es como tal una especie. O no sé si sea con nosotros, güey. Pues nosotros somos una especie. Nosotros somos que una nosotros, especie. órale, güey, te estoy metiendo mis chochos, güey. Y la bacteria, la puta, a ver, traigo otra cosa. Échamela, perro. Esto no me sirve, no, Échamela vete otro y no, güey. Y sí, güey, yo creo que sería un buen ejemplo. No sé, güey. Buena especulación. Ajá, Habría que está verlo, bueno, ¿no? güey. Ver si es por Igual esa y ya hay parte. bueno, quién sabe. Sí, porque... igual y sí. Bueno, quién sabe si se hayan metido tanto en esa cuestión Ajá, de la... porque a lo mejor los... Es más conceptual, ¿no? Sí, sí, es más conceptual. En los estudios Esa que yo he parte es visto... casi como filosofía, ¿no? Sí, güey. Sí, Si no, sí, esa sí, parte de la- Ajá, es que sí, la coevolución es de una especie que está con la otra, güey. Ya sea mutualista, que, mira, yo te doy esto y yo te doy esto. Pero mejor te doy eso. Bueno, entonces así, güey. Es que justo a la microbiota, güey, que tenemos en la panza, pues a muchos lo consideran como coevolución, güey, que Sí, nosotros Ujú. consumimos y esas Claro. bacterias nos ayudan a degradar y todo ese Se pedo. han ido, o sea, a lo largo de cómo ha cambiado la alimentación, Sí. esa microbiota ha tenido que... Sí. Si a ese grado se considera una coevolución, güey, A lo de mejor, mutualismo, ¿por qué no antagonismo en este? Sí, porque al en esta final es parte, algo que le güey? estás metiendo al organismo, Sí, ¿no? que Igual te- que puto. si lo es el alimento que cambiaste, bueno, la dieta que cambiaste, supongo. Híjole, Está. está cabrón. Habrá Pero que ver. sí está. es que se ve chido, güey, así como que, Sí, órale, güey, perro. y es que, bueno, la neta, güey, sí, cada vez que le voy a Está decir loco eso. de este tipo de enfermedades, sí da culo, güey, porque hasta No. donde yo conocía, creo, las, beta-lactamasas, y las quinolonas, si no mal recuerdo, güey, son la familia de antibióticas más agresivas, güey, que puede haber. Y justo cuando tú tienes una infección, güey, ya te metieron quinolonas y después vienen las fluoroquinolonas, que son todavía más perras, güey, y no te hace efecto, ya te dicen, güey, ya no, porque si te seguimos metiendo antibiótico de este tipo, ya no te va a chingar la bacteria, güey, te va a chingar los efectos que te va a traer Al organismo, ¿no? al organismo este tipo de medicamento, porque hay antibióticos como naturales, como la penicilina, y antibióticos sintéticos como las quinolonas, que ya estos son súper agresivos para el humano, por ¿Esos ejemplo. son los de amplio espectro? Son de amplio espectro, ya esos ya sí arrasan con todo, ya cuando ¿sabes qué, güey? O sea, Te vas a meter algo que muy Justo. probablemente la va a chingar, pero te va a chingar mucho que más justo todavía. hasta tu microbiota, No, tus 2 kilitos de microbiota valen pito, ¿no? Ahí. Sí, güey, entonces justo ya es lo que te va a afectar, ya no solamente la bacteria, güey, sino ya el consumo de... Verga, esas de estos decisiones médicas medicamentos. incluso están bien cabronas, Sí, ¿no? güey. Porque- no Yo me acuerdo sí. cuando veía Doctor House, güey, así que justo cuando antibióticos de amplio espectro, güey. Sí. Pero entonces cualquier mamada que
que te entra, o sea, una vez que te meten eso, güey, tienes que estar en una observación súper cabrona, güey, porque cualquier cosita te puede chingar, güey. Sí. O sea, puede que sí te salve de lo que te está chingando, pero cualquier otra cosa te puede chingar, entonces como, Sí, hasta qué punto, güey. ¿Y qué tan no dices? frecuente será que ocupen este tipo de antibióticos? Ya, güey? es cuando, te digo que es cuando, bueno, este medicamento no lo hizo, este medicamento no lo pero hizo, creo que otro, y actualmente otro. es muy común. Sí. ya Por es eso más mismo, común. güey, porque hay bacterias más resistentes. Sí, ya, Y entonces por es como de, ejemplo, güey, ya había leído que en niños, güey, las fluoroquinolonas, neta, ya es así como de, güey, ya nuestro último recurso, güey, en niños, es las fluoroquinolonas, güey, Sí, güey. porque sí afecta a los huesos, güey, en niños, güey. No, He leído que llega a afectar, este antibiótico llega a afectar a los huesos en los niños. Y En no ese mames, caso, entonces, güey. básicamente, te vas a morir, carnal, pero pues no, que no te mueras de infección, ¿no? Sí, Es güey. es que está cabrón porque también siento que de pronto a los doctores como que les dan esta consigna así como de, no se te puede morir, es la misión. ujú. Es Ajá. como tenerlo vivo a toda Y esa costa. presión, ¿no? Córtale un brazo, güey. Puede Sí. vivir sin un brazo. Y parte de su misma formación, o sea, supongo que su filosofía médica dice eso, güey. Pues es que su misión, su filosofía. Ajá, como bien lo güey, dices. tengo que salvar una vida. No importa. No importa No importa cómo, qué güey. costo, ¿no? Sí, Ajá. no, y bueno, justo hablando de eso, de cómo se toman las decisiones, bueno, en este caso para ver qué tipo de antibiótico te recetan, bueno, aquí encontré que ahí son 5 puntos principales que los médicos deben de analizar para decir tal medicamento, güey, ¿no? Antes de dar El algo problema así. creo que justo en el caso, un caso ficticio como el de Doctor House, güey, que tenía todo un equipo, güey, que estaban ahí Ujú. debatiendo Analizando y todo, y sí. analizando, güey. Pero si vas acá con el pinche doctor, Yo voy, bueno, no con el doctor. pinche doctor, güey, pero con el médico que está más cerca, güey, pues no anda ahí que, oye, que llegó un paciente así y así, ¿no? Pues O es sea, con lo- Justo eso quería retomar hace rato, güey, porque creo que para tomar una decisión de qué te voy a dar, güey, así sea, aunque sean los síntomas más comunes, sí debería de pasar por un proceso de análisis, ¿no? Es que Clínicos, justo, güey. es que justo es lo ideal, justo estaba leyendo que es lo ideal, güey, que cuando tienes una infección te deben de sacar que un Ay. sudado, que una Ay, muestrita, mi güey, chicle. llevarla al laboratorio, aislar la bacteria, cultivarla y todo eso para que te digan, ¿sabes qué? Tienes, es una pseudomona, güey, pero ¿cuánto te va a durar, Sí, güey? pero eso es te va a durar. Pero estás hablando de una De- utopía, cuate. Por eso, pero por eso te estoy diciendo que según es lo que se debería hacer, pero te va a durar ese estudio de 3 a 4 días en que te lo den, güey. Ujú. Entonces, por la naturaleza de las bacterias en esos días ya mutó y ya Y en el mejor de hizo los mierdas, casos, ¿no? güey. Ajá, entonces lo que optan los médicos, bueno, eso lo leí ahí, alguien, si algún médico no está viendo ahí, desmiéntame, es que hacen un análisis de la sintomatología, que es lo más posible que te pudo haber infectado. Ujú. Entonces por eso recetan medicamentos que pueden arrasar con 2, 3, 4, 5 opciones de bacterias para atacar esa infección. Ujú. Sí, y es lo primero que hacen los médicos, ¿sabes qué? Tómate este antibiótico, vete a hacer unas pruebas y regresas en regresas. 3 días, ¿no? Entonces ya te estás tomando ese antibiótico mientras te dan los resultados de tus pruebas. ¿Sabe qué, doctor? Pues no he mejorado mucho. A ver, pásame tus análisis. Ah, es que justamente no tienes ninguna bacteria de las que te está atacando el antibiótico. Te cambian el antibiótico por algo ya más específico, güey. Ahorita que lo dices, güey, siento que, o sea, yo ya lo he escuchado varias veces. ¿Cuándo he hecho caso de regresar después de 4 o 5 días? Güey, nos Nunca, sentimos güey. bien al otro día y hasta nos Nunca, dejamos de cabrón. tomar el medicamento. Dejas de güey. tomarlo, güey. Así, güey. Y justo también con lo de las chelas, dicen, no mames, no pasa nada, güey, no te vas a morir si tomas chela y tienes antibiótico. No, el peor es de que se inhibe el efecto del antibiótico, entonces ya estás, es como si te hubieras dejado de tomar la pastilla por 1 hora o 2 horas, güey. Entonces ya valió verga tu tratamiento, güey. Debes de volver a ir, güey. Ajá, y justo en eso, bueno, aquí encontré que los médicos analizan justo la naturaleza y la gravedad de la infección, güey. También el estado del sistema inmunológico de la persona, güey. Deberían. No, bueno, sí es lo que deberían de hacer, porque luego nomás llegan y te, ay, me duele la panza, que tengo chorroteo, calentura. Ay, paracetamol. ¿Te duele Ay. aquí? ¡Ay! Sí. Tanto por 8 Apendicitis. días, tantos días, ¿no? Vasectomía, dice. Vasectomía. Justo La también jarocha. deberían de ver los efectos secundarios del fármaco que te van a recetar, güey, porque güey, todos esos Que efectos seguro, que o sea, llegan a traer. muchos ya es de que, güey, pues ya me lo tuve que haber. Incluso, o sea, es una, te digo, cuestión hasta cultural, güey, porque vas
O sea, por ejemplo, yo nunca me he hecho unos estudios de nunca he ido con un alergólogo para ver si tengo algún pedo, güey. Ajá, Hasta ajá. donde yo Sí. sé, no tengo ninguna alergia. Yo Sí. sé, güey. Ah, y justo es lo que y deben de siempre que hacer. voy al médico, güey, Es que no. ¿alergias? No, güey. Ajá. Y no es que no las tenga, Ah, es que no nunca, las sabes, ¿no? nunca Todavía. las he manifestado. Seguro sí güey. tienes alguna. Y Pero justo las realmente- alergias se pueden adquirir. No es Ajá. como que ya nazcas con ellas. Eso está simplemente- bien, Es cabrón, bastante güey. común. Es bastante Sí, común sí. tener una a lo largo de tu vida. o en Ajá. algún Pues tú con el momento. polen, güey. Ah, yo tengo dos, ya me acordé entonces. Ahorita me acordé, güey, de que un alumno me dijo, profe, no mames, yo siempre tomaba boing de guayaba y un día valió verga, me intoxiqué. Y les dije como de, güey, bueno, yo recuerdo que en mis clases de fisiología me dijeron como de, güey, puedes adquirir una alergia. Sí. Y dije, ¿qué pedo? ¿Qué tal que me vuelvo alérgico al agua, güey? No mames. No, o sea, como que se me hizo, no al agua, no, pues, pero dije, güey, Algo así, ¿no? pero dije como algo que Güey. sea, no sé, al maíz, güey, algo bien común, ¿no? Eres botánico y eres alérgico al Sí, polen, güey. No mames. Pues hay personas que son alérgicas al gluten, güey. No Sí, mames. yo tengo una amiga que es alérgica a todos los cereales. Pues aquí una compañera, güey, que otro compañero llegó con las cerezas. Y dice, a mí me gustan muchas de esas, güey. Comienza a comer cerezas, güey, ya cuando se iba a su casa, güey, pues pinche ataque alérgico, güey, que Sí, le güey. dio, güey. Y ella no era alérgica Ujú. hasta ese día, güey. No, y justo es parte de lo que deben de analizar los médicos, güey, la posibilidad de alergias que pueden tener. E incluso también, a mí se me hizo algo como que dije, no pensé que llegara a influir esa madre, también la cuestión monetaria, güey. El costo de los medicamentos también Sí, es güey. como de, bueno, pues tienes esto y esto y esto, pues tampoco te va a recetar un medicamento que vale pinches 10,000 varos. Sí, porque sí los hay, ¿no? O sea, este es muy específico y Sí, sí, te, sí. te vas a curar, güey. Pero pues si viniste aquí a una consulta de 20 pesos, Si hubiese con el Al doctor cine, Simi, ajá, güey, es dudo como- que vas a querer gastar 2,500 en 2 ampolletas, ¿no? O sea, sí está muy cabrón Sí. eso. Y justo también tienen que ver la cuestión de las bacterias mismas, güey, porque tiene que ver con las infecciones graves, la gravedad de la infección, güey, que si son los primeros días, que si ya pasaron ciertos días o que si ya, güey, ya está súper grave, güey. Incluso también con las características de la bacteria, de qué tan rápido se ha documentado que genera resistencia a tal antibiótico, güey. Entonces, ¿sabes qué? Y yo me imagino que ellos cuando te dicen, cada 4 horas, güey. Porque a lo mejor cada 6 horas ya está generando la resistencia, ¿no? Pero Y- eso sí sabes. Sí, ese sí se sabe. Si hiciste todos esos protocolos que Sí, dices, sí, güey. exactamente, Pero sí. pues no mames, ahí con el doctor López de mi rancho, güey, pues no creo que esté pasando pero- eso. Y pero- es que no es tampoco de meditar su trabajo ni nada. Pero sino no tiene las- tantas herramientas, ¿no? Ajá. Como Justo debería lo que de. dices, o sea, la banda que va ahí, pues no tiene feria para ir ni siquiera a un consultorio de otro nivel, güey. Ujú. Ahora menos para ir a una clínica especializada en ese tipo Sí. de cosas, güey. Sí, Entonces, esto de las alergias, güey, o sea, no tenemos la costumbre de ir con un alergólogo a ver qué pedo, güey, sí, porque también es una feria eso, güey. sí, sí, sí. Y justo también tiene Y que ver. no urge nunca, Ajá. güey, o sea. Mm. Y que me han puesto medicamentos, esto y esto, güey, no soy alérgico a nada. Ujú. Pues es lo que yo Pero no siempre- sabes si lo puedes Claro, generar, güey, güey, yo ese siempre día. digo- Se siente bien feo. Sí. ¿no? Yo Sí, siempre digo alergia. eso, güey, o sea, ¿de alergias? No, cámara, entonces te podemos meter Sí. esto y esto, güey. Y justo también tienen que ver las No te tocaba que, hablarlo. que no sean infecciones como combinadas, güey, que no sea solamente una bacteria la que te está chingando, sino que sean 2 o 3 bacterias, güey. Entonces también eso tiene que ver con el tipo de medicamento que te recetan y la cantidad, güey, de acuerdo a tu Verga. tipo de infección que tienes, güey. Y no, eso está culero porque pues justo lo que les mencionaba hace rato, güey, que les causa efectos secundarios, güey. Y uno de esos pues son que trastornos gástricos, ¿no? Que ya te da la gastritis, la Que por sí agruras, siento que la colitis, güey. La mayor parte de la. Que también población tiene que ver mexicana está con bien esa cabrón. parte, ¿no? Que decíamos hace rato, de que la chamba del médico, o sea, su finalidad es salvarte, güey, o sea, como Sí, que, sí, sí. sí, vas a terminar con gastritis, güey, pero, o por ejemplo el paracetamol, ¿no? Creo que no debes consumirlo por más de 8 días seguidos porque te puede causar Ujú. daño hepático. Ajá, Sí, sí, también sí. la aspirina, ¿no? La aspirina te puede causar, justamente gastritis o daño hepático, creo que también. güey. También la Sí. aspirina. Sí, Entonces, entonces hasta es diarrea, güey. Y por ejemplo, en mujeres les puede causar también infecciones micóticas vaginales. Yo ahorita me acordé, güey, conocí a una persona que dijo que tomó pastillas y así.
Y le dijo como el médico, como de, perro, pues no, te salvaste esta vez, pero a lo largo quién sabe qué pedo, ¿no? Porque pues justo el daño... ¿Tú? Ah, no, güey, no fui yo. Afortunadamente. Pero sí es como de, güey, te puedes morir de pinches daño hepático y no de Sí, en corto, güey. Y pues imagínate las personas con dolor crónico, como que cuando Sí, el paracetamol es de las pocas opciones, güey, baratas. Ya no lo es. Sí, güey, está cabrón. Sí. Verga, Y pues ya, güey, bueno, como de esta parte, güey, bueno, ya vimos esta cuestión de qué es la resistencia bacteriana, güey, los tipos de mecanismos que se generan, güey, el cómo se genera la naturaleza de estos, cuestiones de los antibióticos, güey, sus efectos, todos esos pedos, el no automedicarse, banda, y bueno, me gustaría mencionar también las bacterias que por parte de la OMS, que están consideradas como que las más cabronas, güey, como las de más cuidado, güey. Que justo la primera aquí la OMS dice que es la Acinetobacter baumannii, que es resistente a los antibióticos que se llaman carbapénicos, que justo también son antibióticos. Pero esa madre, ¿qué causa? Esa madre causa, afectaciones a los pulmones, sangre e infecciones postquirúrgicas, y justamente son de las enfermedades o bacterias que podemos adquirir en hospitales. Son nosocomiales estas madres. Y no mames, bueno, esa está en el número 1. Bueno, no sé si tenga que ver como que de las más culeras a las más leves, o de las más leves a las más culeras, pero ahí la menciona la. Pero ahí está. Ahí está, güey, ¿no? No hay orden, al menos ahí está. Entonces después dice la Pseudomonas aeruginosa, que también es resistente a carbapénicos, que son igual antibióticos de amplio espectro, y esta se da en infecciones a la sangre, pulmones, las vías urinarias y las heridas quirúrgicas también, ¿no? Con elevada mortalidad, güey. O sea, esta madre sí te puede chingar en corto, güey. O sea, está cabrona porque te puedes morir, y aparte es resistente a los antibióticos, güey. O sea que no hay muchas opciones. o sea que si te da, es como de, pues llama al padrecito, a tus hijos. A ver si puede ser el Capitán América, ¿no? Sí. Que venga Spider-Man y ya, Sí, ¿no? Que venga la voz de Goku. Está cabrón. que venga, ¿cómo se llama? Mario Castellano. Justo estas que les he mencionado son de prioridad 1, es decir, críticas, güey. Son las más culeras, güey. Esta, y hay otra que lista aquí la OMS, que dice enterobacterias, ¿no? Ahí hay muchas enterobacterias que te pueden chingar en esta parte, que justo igual a carbapénicos son resistentes, y estas producen beta-lactamasa, que es una enzima, güey, que prácticamente cualquier pinche antibiótico Sin trabalenguas, chino. se la pellizca, güey, ¿no? O sea, es una proteína, güey, que puede prácticamente integrar muchos antibióticos. Y justamente esta se da en áreas de cuidados intensivos, güey. Y aquí dice que se ha registrado que en Latinoamérica es la más común en cuidados intensivos, güey, esta bacteria, güey. Todas esas, bueno, las que has mencionado son Estas tres. Nosocomiales. Estos son nosocomiales. Prácticamente todas, no quiero asegurar, pero al parecer casi todas las bacterias multiresistentes son nosocomiales. Por esta cuestión de que pues ahí tienen todos los antibióticos, cabrón, güey, ¿no? O sea, espérame, antes de que continúes, entonces, obviamente es importante lo que mencionamos hace rato, que se respeten las dosis que los médicos prescriben, que se respeten los horarios que se indican, o sea, tener mucho rigor con eso, pero al final sí son en los hospitales en donde hay la más alta incidencia de bacterias resistentes a antibióticos. Sí, aquí no es como que ya respetando las prescripciones médicas, güey, que te dan, es como que ya se van a acabar las bacterias, claro, sino que es reducir, güey, la probabilidad de que en tu cuerpo no se genere una bacteria multiresistente, güey, ¿no? Porque a lo mejor y ya te sentiste bien 2-3 días, al medio año te vuelves a enfermar de lo mismo y el antibiótico que te recetaron ya no te hace. Sí. Es que de hecho, otra vez igual, güey. Hasta donde, bueno, lo que yo alcanzo a entender, no sé qué piensan ustedes, es que justamente en hospitales, de hecho, ni siquiera es necesario que las bacterias estén dentro de un organismo. No, afuera. O sea, están ahí en las superficies. Un antro, ¿no?
Ajá, o sea, están ahí en el aire, güey. En el medio. Y como libres, los güey. antibióticos también están ahí, están adquiriendo Sí, o de la desarrollando resistencia. esta resistencia, güey. Sí. Y el hecho de automedicar todo eso también podría generar, pero es una menor tasa. Que por Ujú. supuesto que hay que cuidar, Sí, o sea, no claro. se vayan ahí con Sí, que... o sea, digo, ya para que tú llegas, ya tengo una enfermedad de una bacteria multiresistente, porque muy probablemente fuiste a un hospital, güey. Pero justamente, digo, a lo mejor yo me enfermo de una bacteria, güey, la vuelvo resistente a 3 familias de antibióticos, güey. Yo llego y me beso con el Panchito, güey, ya lo enfermé, güey. Entonces ese güey beso ya no negro. sigue las prescripciones médicas, güey. Ya esa bacteria resistente a 3 familias de antibióticos. Panchito la vuelve resistente a otras 3 familias más de antibióticos. Ya, sí. Y luego Y vas y besas a Chema, Aljera o a Chema. Y ya al final, el último que adquiere esa bacteria ya tiene una bacteria multiresistente, güey. Y no se dio en hospital, güey. Se dio en la parte afuera, Era un justamente beso por. era un beso de 6. Pero anda, los besos de 20 no son buenos, de 3, 4 todavía pasa. De 20 ya no. Es que también depende con cuántos se besen las demás personas, güey. Sí, porque incrementa Depende de dónde las se probabilidades. besen, güey. También. Sí, un beso negro podría ser como de... Pero por lo regular es con una persona, ¿no? Pues depende. Pues está bien. Si no es un 100 pies humano, güey. Ah, bueno. Perra. Ayer estamos hablando de personas. Sí. Y aquí la OMS de la tercera bacteria que pone así como que de las críticas, güey. Bueno, son esas enterobacterias. Que dice que a pesar de nuevos medicamentos disponibles para su manejo, ya se encuentra resistencia emergente y combinaciones de diversas enzimas dentro de esta bacteria que justo limitan ya cabrón las acciones terapéuticas, güey. Sí, Que güey. ya es cuando te afecta esta bacteria, güey. Pues carnal, para qué intentarlo, ¿no? Sí, güey. Es Disfrútala, que ¿no? simplemente yo había escuchado que, por ejemplo, decían que cuando inició justamente el uso de antibióticos, por ejemplo, la penicilina, se prescribían, no sé, ahorita se prescriben hasta 100,000 unidades, ¿no? O 1,000,000 de unidades Sí. de penicilina, que al principio podías prescribir 1,000 o 500, güey, Sí. unidades y hacían el efecto, güey. Y ahora para esa misma infección, Porque Tienes que- ya son muy resistentes. ajá, a ese mismo medicamento. Entonces Ya. tienes que prescribir ya hasta sí, o sea, yo he llegado a ver, creo Y que que puede ser contraproducente también. creo ¿no? que he Para llegado a el ver organismo. penicilina de 1,000,000 de unidades, güey. Algo. Y en ese Hay que momento, googlear. o sea, porque yo veía las ampolletas, y decía, no, pues sí, ¿no? Pero se te hacen cifras normales porque siempre, bueno, las manejamos actualmente, güey. Sí, Pero ya cuando lo comparas, ¿no? Cuando comparas con lo que había antes, güey, dices, no mames, es un chingo, güey. Sí. Está cabrón, ¿no? Eso ya está. O sea, son que 100 veces, 1000 veces más, güey. ¿Creen que también tenga que ver un poco con que quizá actúan más rápido? Sí. O solo con esto que dices que son más resistentes las bacterias. Tiene que ver que es multifactorial, Ujú. pero creo que principalmente es la resistencia. Ujú. A Sí. lo mejor también la tecnología ayudó a que ahora tuvieran más unidades, no sé, digo. Pero sí, seguro, más bien, es bien sabido que cada generación en los virus, bacterias y esto ya viene con ellos evolucionan, tienen otro ritmo evolutivo, ¿no? Tienen un ritmo más acelerado. en Ujú. cuanto a- O sea, no mames. el hecho de que se generen varias generaciones en un solo día, Como Por ejemplo. en una hora. en güey. una hora, En una hora, güey. He visto, por ejemplo, ay, es que no me acuerdo ahorita bien a qué estaba dirigido el documental, pero hacían experimentos de que cultivaban bacterias o virus y los iban checando cada determinado tiempo durante varios años. O sea, para ver justo cómo iban evolucionando, porque es justo lo que decías. Como que pasan un montón de generaciones. Y te ponían el número y era una exponencial, como a una Ujú. potencia. O sea, que así de que ya sabes, tantas miles de generaciones por 10 a la 12, ¿no? O sea, de que, güey, todas esas generaciones Verga. son las que ha habido así de Mames. que, por como el mismo que dices, en un día, pues son un montón de generaciones. Ujú. Sí. Estoy viendo, güey, que hay de 1,200,000, güey. de penicilina. Penicilina, o sea, que se aplica para cada ¿Tipos de penicilinas? De unidades. Penicilina, una cosa De la así. familia de las penicilinas. 1,200,000, No güey. mames. Y hay otra de 1,000. Y dices,
Sí, hay un chingo de Pero, o diferencia, sea, ¿no? imagínate, güey, justamente esas las van haciendo porque, güey, las bacterias ya no aceptan, güey, o ya son O sea, resistentes a y uno. yo creo y que otro, y otro, yo creo que y la otro, de y 1000 otro, ya y es otro. obsoleta, güey, prácticamente. O sea, Sí. que, tienes gripa. No, gripa no, porque es No, viral. sí, Sí, me apendejé, güey. Diarrea, tienes- chorro. Ajá, Ah, tienes pendejo. una infección estomacal leve, muy leve, Va. una de 1000. Cada 8 horas durante 8 días. Antes era de 100, Ajá, 500, pero, güey, hay de 1.200.000. No mames, No o sea, mames. ¿qué tan resistente es una bacteria comparada con esa que O te se da? ha hecho, ¿no? Se No, han o sea, Se vuelto, ha hecho, se ha aplicamos. vuelto, ha evolucionado. Güey. ¿Cuánto Cabrón. tiempo tiene esto? Ya lo mencionaron seguro, pero O sea, desde 1928 Que han fue pasado menos de 100 años. menos de 100 años. O sea, cabrón. imagínate güey, cuánto nos falta. Oye, Y eso no, que esto es exponencial, güey. Comenzó con una, con dos. Sí, De o sea, dos se hacen es una cuatro. concesión De cuatro se hacen 1000 veces, chingos, ¿no? O 100. 100, ¿no? 100. O No, sea, si hay de 1000 y ahora Ya, es ya. 1.200.000, esos son 1000, ¿no? Son 1000. No, Son 1000. güey. Son 100. ¿100? Son 100. Son 1000 por 100 sí son 1.000.000. Sí. Ok. 10.000%. Son 100. 100 veces, verga. O sea, se ha aumentado 100, o sea, Uno por año. ¿Por 100? Uno ¿no? por año, güey. ¿Un millón? Sí, ¿no? A ver, Según, vamos mil a... por según- mil. según yo, ¿no, güey? Mil Ajá, por mil es 1000 por un 1000 es 1.000.000. ¿Y tú qué decías? No, nosotros qué decíamos 100. Ajá, yo digo que son 1000. Estamos Le voy a poner el filtro de... Sí, güey. pinches cuentas Sí, aquí. ¿no? Ah, es que sí, según yo. Bueno, es un chingo, güey. Según yo, es 1.000.000 un son 1000 miles. Mil. Ajá. Entonces, si, Sí, sí, sí. al principio se aplicaban una de 1000 y ahora de 1.000.000, ha aumentado 1.000.000, güey. ¿No? ¿O no? ¿O sí, pero 1000 veces, ¿No? ¿no? Ah, 1000 veces. 1000 veces. ¿Y cuánto ¿En había 100 antes? años? ¿Hasta 500? ¿De 500? De 100, güey. ¿De 100? No sé si va a decir la verdad, De güey. 100. Pero ponto que 500 era lo mínimo, ¿no? Ponle que 1000, güey. Bueno, 1000. Ponle pero ya que es un 1000. vergo. En menos de 100 años. En menos de 100 años. güey. Y Y menos que, así, y güey. que yo creo que si se hicieran estudios de cuándo se crearon todas estas, Yo seguro creo en que los sí, últimos 20 años fue cuando dijeron, No, en los pasamos 2000, de... No, en los 2000 fue cuando comenzó Claro, este sí. pedo. Sí, como dices, como que el fractal de tiempo cada vez se va volviendo más acelerado, ¿no? Pues ¿cuánto tiempo tiene O sea, como que... el ADN, güey? Fue ¿Que en se el- descubrió? Ay, yo ¿Por qué dije, lo inventó verga. Sí, Diosito? no, que se descubrió, ¿Qué te iba a decir? 300, no, ¿cuánto? Sí, 350 millones de años, ¿no? Perro. Fue, Tampoco- verga, apenas. Pues tampoco tiene mucho, güey, Mm, ¿no? O sea, sí. realmente, y justamente, si no tiene mucho que lo ven la estructura, güey, comienzan a O ver sea, la no tiene naturaleza, mucho, güey. vemos que como 50. En los 60 fue, Los creo. 60s. Entonces, y la penicilina fue antes de eso, güey. Entonces, a raíz de ver la estructura del ADN, entonces, se comienza a hacer este boom dentro de la genética, güey. Y- Ahora en día la biotecnología, pues prácticamente, pues esto de los antibióticos, güey, pues, yo digo que por lo menos en los 90s, mediados de los 90s para acá, güey. Y ahorita, nada más con esto, güey, regreso a lo que te decía, bueno, lo mencionaba no de esta forma, pero a la simplicidad, güey. Hijos de su puta madre, El güey. alcohol sigue siendo uno de los antisépticos más chingones, güey. Sí. Porque no actúa a nivel de todo eso, de su membrana y que la chingada, güey. Simplemente las deseca. Sí. Por eso sigue siendo uno de los principales antisépticos. ¡Quémenlo! No mames, y por Porque ejemplo es muy aquí, radical así, ¿no? Más bien. dentro de... Sí, porque es tan simple, güey, el método de acción que no anda ahí de que, ay, es que actúa a nivel de que la chingada. No, Ah, vámonos. aplicas alcohol acá Es, y ya, es chingas. como Dios diciendo, ¡plaga! Ajá. Y la bacteria, por más pinches mecanismos que de expulsión y que no sé qué, Ay, güey, ya me deshidraté. ya me deshidraté y ya me voy a morir, güey. Ya me dio la Ay, cruda, ay, güey. ay, ay. ¿De qué se Pinches murió? De borrachos. cruda. de cruda. No Sí, toquen. No Por eso toques. tomen conciencia. Sí, banda, el alcohol es la clave de la Y con felicidad. esto cerramos la temporada. Este es el último No, episodio. y de hecho que por eso el pinche alcohol en gel fue una Claro, güey. super... Sí, güey. Una Algo de tan las- sencillito. y que Es muchas- de las pocas, perdón, güey, es de las pocas barreras, igual que el tapabocas, que han comprobado ser un escudo eficiente Ujú. ante muchas formas de contagio respiratorio, ¿no? Sí. Por Ujú. lo de Sí, contacto. Tu cubrebocas y alcoholito, güey. Y ya.
Digo, no es. Ah, claro. No es que ya no te vayas a contagiar, güey. Pero no mames, es el Superman, güey. Y que muchas personas, es lo que iba a decir, güey, decían como, güey, como un pinche cubrebocas y un ¿Cómo gel, un güey. cubrebocas te va a proteger de un virus así? Güey, Sí, o ¿no? sea, tienes que entender de otras cuestiones, Sí. de la Sí. transmisión y cosas así, güey, pero. Pues tienes técnicas del mismo cubrebocas. Pues a mí al parecer me sirvió hasta el momento, güey. Ujú. ¿Qué digo? Con lo que decía Oscar hace rato, como de, güey, a lo mejor lo contraje, pero no tuve síntomas. Exactamente. Pero creo que, bueno, tal vez fue eso, ¿no? Porque cuando tuve síntomas era como de, vámonos a la verga a hacer la prueba. Y afortunadamente no, pero quién sabe, ¿no? Pero sí funciona, güey. O sea, yo creo que si no se hubieran tomado esas medidas, güey, que se lo hubieran dicho como el confinamiento, a la gente le iba a valer verga, ¿no? Como Y no- pasó. Ajá, como pasó, pero imagínate sin cubrebocas, sin gel, güey. Que No, hubi- no si mames, así ¿verdad? fue Pero un yo sí siento que pinche... sí nos valió verga en el 2. Al inicio, No ¿no? estuvo tan, no, cuando fue lo de la influenza, Ujú. Ah, sí. pero fue porque no estuvo tan rudo. No estuvo tan rudo. Ujú. Mm. Yo nada más no tuve clases como mes y medio, güey. Ujú. A mí me tocó en la Sí, yo me secundaria. acuerdo que fueron vacaciones de Con Semana Santa y Se justo adelantaron dijeron, también, ¿no? no, Como una más semana. bien, sí, Se adelantaron un poquito porque yo todavía estaba en clase y dijeron como, sí. perro, a En chingar la su primaria madre. Se güey. adelantaron. Yo en la Justo mi secundaria, proceso güey, primero, mi ¿no? proceso para entrar a la secundaria Ajá. fue así ya con esta madre. Lo adelantaron, no me Sí, acordaba sí. de eso. Pero no güey. fue virtual. No, güey, no fue virtual. Yo güey. me acuerdo de ese preciso momento clases que nos nos dieron. formaron, güey, ahí en la explanada de la secundaria y dijeron como, perros, por cuestiones sanitarias ya chingó a su madre esto, a sus casas, güey, ¿no? Porque el pedo aquí, pues, secundaria pública, güey, no avisaron a nadie, ¿no? De los tutores ni nada. Y dijeron, chinga a su madre. Nah, pues pinche pachanga de nosotros, de que, salimos a las pinches De 9 de la pinta, ¿no, mañana, sí, güey. Había un billar, güey, todavía me acuerdo, de un ruco, güey, que te decía, eres de pinche preescolar a prepa, puedes estar aquí en mi billar Sin de chupar. 9 de la mañana, sin chupar, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, Porque güey. Porque ya después de la llegan los 1 rucos. llegan los ruquillos. Los de prepa, dice. No, güey, los rucos, güey. Porque hasta prepa le decía, ahora le echamos madre, perros. Entonces decía, como, a la 1 ya llegan mis clientes fuertes, güey. Y yo, que van a la hora pistear. ya salí de la escuela. ya Ajá, fue. y a la 1 ya salías. Entonces me acuerdo que así pasó. Y no me acuerdo, fue como un mes que estuvimos así. No Y ya después me mames. dijeron, pues ya. Un perros". mes, no mames. Verga. El pedo es que mi jefa, Bueno, un mes mi porque jefa en ese se tiempo veía las atrasaron, ¿no? noticias, güey. Y yo vine, güey, y quería aplicar la misma, güey. Y me dice, no mames, acabo de decir en las noticias que no, güey. Y que- tú, no, yo todavía tengo No, a mí me dijeron que finales no. esta semana, ¿no? Y acaba de entrar, güey. Y sí, ¿no? Porque fue Sí, primeros fue al meses. inicio, sí, güey. Sí, güey. Y pues sí, pero no. Es que Chale. Sí. en técnicos tienen otros datos. Y pues al chile, banda, ya nada más para terminar, un datillo, güey, que hasta el momento hemos visto que enfermedades que nos las podemos transmitir mediante un hospital, güey, o bacterias que se hacen resistentes dentro de nuestro cuerpo, güey, pero hay algo que a mí también me dijo así de, no te pases de verga, me tengo que cuidar del hospital y de mi consumo de los medicamentos, güey, me tengo que cuidar de otras índoles De las como el tóxicas. alimento, güey. Hay bacterias multiresistentes, güey, y que se dan enfermedades por estas bacterias que se dan en animales, güey, porque obviamente, por ejemplo, las vacas, a los puercos, a los Zoonosis. pollos, les dan antibióticos, güey, cuando se llegan a enfermar, perdón, y no siguen el tratamiento igual con los animales, güey. O sea, el Entonces- granjero dice, ya se curó. Sí, güey, ya, si la pinche vaca ya da leche blanca, ya no la da ese amarilla, güey güey. dice, ya, güey. Ese güey ya anda corriendo, Sí, güey. güey. Sí. Ya está comiendo, ¿no? Chupando, ¿no? En la Exactamente. noche así, Sí. el marranito, güey. Ya se sale con sus Exactamente. compas. Y entonces, los animales, en este caso vaca, puerco, pollo, güey, las bacterias que infectan estos animales generan esa resistencia Y bacteriana. vas a decir que la transmiten a nuestras bacterias. No mames, esa es una, güey. Otra, cuando te Mames. consumes esa carne, güey, Te puedes- te infectas de esas bacterias multiresistentes de los animales, güey, y te ya valiste verga, güey. Entonces, si de fuera te tienes que cuidar de los hospitales, de ti mismo, güey, ahora te debes de cuidar de lo que te tragas, güey. Que es imposible. Entonces, hijo de su puta Que al final madre, también güey. tiene Dices, que ver "No con mames". que no se siguen nunca los protocolos, las Exacto. indicaciones. Las ¿no? cuestiones sanitarias en las Pero es que granjas, también, güey, creo que un ¿no? poquito Entonces, lo que dice el Panchito, pues sí
sí se deberían de seguir porque eso lo va a reducir bien cabrón. Pero sí, no, o sea, no es como algo que puedas ver, ¿no? Así como... Claro, Pero si lo pero al sigues se final reduce bien se cabrón. reduce Sí, claro, un chingo, se güey. reduce, O cabrón. sea, evidentemente Eso sí. hay muchas posibilidades de que aún cuando Como lo del sigas al huevito pie de la Kinder, letra ¿vieron? todo, Sí, güey, con salmonella. Sí, fue güey. Imagínate la así, marca, ¿no? Bueno, Kinder Kinder. Delish. había varios productos, y quiero decir, no El solamente principal, el huevito, Creo yo vi. que- Las notas que yo vi No, eran güey, del de huevito. Nestlé. Mi Sí. papá acababa de comprar así unos pinches huevitos Kinder y pues... Güey, para Yo tu me tragué sobrinito, uno, güey. güey, y mi sobrinito, y así como 2 días yo anduve... A ver, ¿qué pasa? Bien no? paniqueado, ¿no? Y así de... Pero ya después dijeron tal lote, y ya lo chequé y dije, Dios, yo soy Sí, Dios. Sí, güey. Sí. Porque ya después sacaron los lotes, güey. Sí. Y ya Tal la cual si caja... fuera te dicen pinche que- lotería, ¿no? Viendo el número. Sí, güey, no mames, y ya después dije, vente Manuel, ¿quieres un huevito? Dale, Víctor, güey. Para celebrar. Pa'l susto, pa'l Eres muy susto. joven para entender esto, pero vamos a celebrar. Con un huevito. A huevo. No, y eso cabrón, sí güey. tiene este mes, ¿no? Bueno, Apenas. Güey, Lo hablamos pasado, con, me acaba de mudar, con tu fue amiga, en ¿no? abril, Sí. creo. Ah, es que no, tú estabas. Marzo, este, finales de marzo. tú Lo- no viniste de ese día y vino ahí, Ah, ¿y lo ahí, güey. platicaron? Ah, Ajá, sí, lo platicaba. platicamos Decía, un poquito. "Güey, no sé". Ah, es que ella habló de cuestiones de los fármacos, güey. De que hace un farmacólogo, güey, que lleva todas esas líneas de seguridad antes de que salga un producto, Claro, no solamente claro. medicamento, sino alimenticio, güey. Y dices, güey, pues al güey que hizo el análisis de todas esas cuestiones Sí. de seguridad se le fue, güey, y valió. O verga. le dijeron, Ajá. Sí. mira, sí, pues sí. Exactamente. Sí. ¿cómo se enteraron, saben? ¿De qué eran en algún No momento? sé, Yo no, Porque, güey, no porque vi. así se hacen estudios de los lotes. O sea, hay controles de hay control de calidad y es al azar. De, a ver, Pero ¿qué ese pasa? control debió haber, más bien se debió haber detenido en el control interno, ¿no? Más Es bien. que justamente es como los controles de Es calidad. que lo que te digo que es que a lo mejor al güey que dio check-in le dieron... Puede ser que Oh. es México. Yo por eso, O güey, llegó pensé, crudo pero- y dijo, No. ay, ya sí está bien, güey. ya, Es que los controles de calidad se hacen al azar, güey. O sea, el control de calidad, No es- o sea, todo ese lote. no puedes analizar Te cuesta un todo, chingo. todo Claro. la producción, güey. No, se Entonces, agarras una muestra de agarras un una lote, muestra ¿no? representativa, Ujú. un pedacito de acá, pedacito de acá, pedacito de acá, sale bien, lo mandas al mercado. Una vez en el mercado hay otro control de calidad al azar, Claro. en donde agarras Supervisiones, uno, ¿no? Sí, uno, sí, sí. uno, y ya. Y eso una. está más cabrón, güey, porque reafirma lo que decía Oscar, ¿no? Como de, güey, ¿cómo saberlo? Incluso habiendo los controles, son al azar, güey. Pudieron no haber seleccionado ese lote y Exacto, güey. chingó a su Ya. madre. El, güey. el azar, en este caso, te reduce justamente el error porque Sí. está haciendo al azar, pero a la vez No te te... permite que Que pase haya, uno, güey. sí, sí, pero claro. por eso se hacen más estudios Sí, ya. después. Una Ah, vez sí. que sale, Ah, pues sí. sí, una vez que sale, ya está y haces el azar. Y luego se vuelve a hacer otro con las personas que lo compraron, güey. Ujú. O sea, sí, la corrupción está cabrona, o sea, sí le pudieron Sí, haber tiene pagado, razón. pero también Pero pudo puede haber ser sido un otro error, huevo, Ajá, un error sí. estadístico. Sí. Sí. Pero aún Y así que está eso cabrón. pasa con un montón de productos, Sí, ¿no? Por sí. ejemplo, los iPhones que explotan, Ujú. güey. Los Samsung también, que llegaron a explotar. Verga, O sea, apenas vi una nota hoy, güey, que una doñita se murió, güey, porque le explotó un teléfono en la cara, ¿Qué güey. O sea, mata? güey, o sea, hay cuestiones tan banales como La que Rosa de se Guadalupe murió. lo hizo de nuevo, güey. ¿Se murió? Sí, güey. Ah, mames. mira. Se murió, güey. No fue de que, se le Y pide. tiene Se que quedó ver con sorda. Ajá, no. y tiene que ver con eso, o sea, porque hay cuestiones tan banales como que en tus chetos no te salió un tazo, güey, Claro. Ah, sí. O te salieron dos. o te salieron dos, o tus chetos venían a la mitad, güey, o que tu condón se rompió, güey, Claro. Virga. o que tu huevito Kinder tenía salmonela, güey. O Sí. sea, son cuestiones O Así que así le la- de... inyectaron agua en lugar de quimioterapia. No, güey. esa ya es otra historia. Salud, no. Justo la salmonela es de A las veces es que más cuidado, estadística, güey. güey. Que tienes que entender. El episodio de Tomando Conciencia, ¿cómo se llama? Como prueba, ¿no? En el juicio, dice. Miren, estos güeyes Afirman, güey, afirman Exhibit 1, ¿no? que es probable que a una población de niños con cáncer se les inyectó agua en vez de su medicamento por cuestión del azar, güey. Estadística. Esto porque su profesor de prepa no les enseñó concentración. Déjenlo libre. Es que lo hicieron al revés, ¿no? Dijeron,
0.5% de medicamento y 99.95 de huevo Kinder. De agua, ¿no? Chale, cabrón. Pues sí, banda, ya termino con ese datito de también en el alimento, pero güey. ya. En las carnes. No hay mames, que chino. tener cuidado. Me asustaste cállate, por las chino, ya. próximas media hora. Ya que me vas a decir que el amor, güey, también ahora. Hijo, sí, güey. Está cabrón. Me estás diciendo que ¿Me vas a- Chelita, güey. Pues imagínate, ves a una morra, güey, que trae una bacteria muy No, es que resistente, lo de güey. Peñafiel, Ya güey, valió ¿no? madre. Lo de Peñafiel que No traía hacia unos metales pesados, ¿no? No ¿No se acuerdan de mames, eso? eso no lo Ah, vi. sí, Sí. llegué a escuchar algo así. Había un señor que le decíamos el ruco rockero porque iba a todos los toquines, güey. Y un güero, güey, así ojo verde, iba a todos los toquines. Nunca pedía nada de tomar, solo pedía agua mineral con hielos, güey. Si había limón, limón. Nunca chupaba, güey, nunca hablaba con nada. Hasta que un día le fuimos a hablar y dice, no, pues es que yo soy de Orlando, no sé qué, y me gusta mucho el rock, y vengo a los toquines, no sé qué. Y ya, güey, lo hicimos nuestro cuate. Y siempre pedía, él no tomaba, había dejado de tomar, tomaba siempre agua mineral, con hielos, y en su casa Peñafiel. Y güey, cuando salió esa noticia andaba bien triste, güey, No. ya no quería salir, güey, No, así. no. Dice que durante mucho tiempo creyó que estaba envenenado, güey. O sea, y que le empezó a dar un placebo según él, Sí. de que Claro. se sentía mal y yo, güey, pues tranquilo, güey, ve al doctor, ¿no? Tú con tu huevito king. Sí, güey, ya, cabrón, también aquí. Le vamos a llamar el síndrome del huevito Kinder. Pues sí, banda. Pues, Ahí ya. Para terminar, no banda, mames. no se automediquen, tengan No. cuidado de los hospitales, cuídense mucho con los medicamentos que se metan. No porque a su vecina, a su tía, o a su novia, o a su novio les funcionó O un ustedes antibiótico, Exacto. va a ser el mismo para recomienden. ustedes. Ujú. O para, si ustedes mismos les dan un medicamento, a la siguiente puede cambiar. Sí. Terminen sus tratamientos. Hay que comenzar a adoptar esa cultura de seguir Y al pie de la letra los tratamientos. un médico y- la puede cagar, pero Sí. la Reduce caga las posibilidades, menos sí. que Y- nosotros, güey. Porque Y ellos según- saben, güey. Y ellos según saben. yo, puedes regresar las medicinas que te quedan. Sí. Sí, Según yo, eso también es Sí. algo. De hecho, Es es parte parte también. de tu responsabilidad. Exacto. Una vez que, de hecho, que un Hay que medicamento enterarnos- Hay que caducó. enterarnos bien. Yo la neta no sé cómo funciona, Yo nunca lo he tampoco. hecho en mi vida. De hecho, yo Me no lo había declaro escuchado, culpable, güey. Ya. Pero creo que yo sí, tampoco los he está chido. regresado, pero no los consumo después de eso. Y Pero cuando, creo que está chido. y cuando un medicamento caduca, Sabe. también hay lugares a donde hay que llevarlos. Por ejemplo, las farmacias luego tienen sus depósitos Ujú. de medicamentos Claro. caducos. Entonces, para que ahí tengan también su, Sí, sí, sí. su buen Sí, manejo porque eso güey, después de. se va por el caño y ya valió verga. En la Ah, basura, güey. Güey, En la basura. imagínate Basura, que güey. echas un medicamento a la basura, todas Sí. las bacterias que están No, ahí se Las vuelven Ahí personas luego que están, te la estás los instalando, pepenadores las y ese personas pedo. que están separando la basura, Sí. güey, están Sí, encontrando el las agua bacterias. también, No por mames, ejemplo, güey. si se va el agua no. Sí. Sí, entonces, sean responsables con ese tipo de Y- cosas, y sí. Está en todos nosotros investigar, ¿no? También. Sí. Yo lo estamos viendo con un virus, pero seguramente lo vas a llegar a vivir con una bacteria de este tipo. Ay, Dios. Los hongos, güey. Los hongos son otros pinches organismos que. Luego hablamos de ellos, güey. Está porque- cabrón, güey. Voy a buscar información de los hongos. La güey, en próxima, esa parte. la pinche, el apocalipsis zombie, güey, va a ser por un hongo, güey. va a ser real, güey. Sí, nadie te- pues hasta ahí. Pues Mi yo aporte. solamente suscribo lo que comentó Chino y ya Estuvo saben, muy banda. buena, güey, la neta estuvo Sí, chida. me gustó un Me la chingo, saqué de güey. aquí, güey. De la manga. Ay, pensé que de la vena, güey, dije, a ver. Ah, Ay, güey, chinga, de la ya manga. sabes hacer ¿Cómo se llama? Spiderman. Pues, banda, Chino, di lo tuyo. Así nomás quedó, banda. No, lo tuyo. Ah, lo pues tuyo, pinche gobierno puto también, güey. Que ya Eso, regule ¿verdad? también ¿No? estos tratamientos, güey. También, ¿no? Cofepris, ponte al pedo, güey. Porfa, güey. ¿no? Te encargo. Porfa, te ¿Que cuiden. regulen qué, amigos? Pues todo esto, o sea, ya hay El uso de varias- los medicamentos, güey. O sea, sí hay leyes, güey, pero pues Ah, no se claro, respetan, claro, ¿no? O sea, claro. que comiencen a invertir un poquito más en esta cuestión de la difusión y divulgación de estos datos, güey, estos conocimientos para que la banda diga, verga, ¿no? Está cabrón. Güey, ¿no? que quiten cívica y ética y que pongan esto y educación fiscal, cabrón. Sí, güey. Ponle Por que no favor. igual cívica y ética, pero que quiten una pinche clase de paz. Que la reduzcan, ¿no? Sí, güey. Sí, sí, sí. No sé. Y pues sí, banda. Así nomás quedó. Pues nada, banda. Ah, pues esto ya, pero te lo voy a robar, güey. Sí, Suscríbanse, güey, porque güey. no puedo. A YouTube. Ajá. Estamos en YouTube, en Facebook y en Instagram.
¿Y próximamente en TikTok o no? Próximamente en TikTok. Ya, Ya ¿por se prometió. Y pues yo creo que todos los que están en Facebook, porfa, pásense a YouTube, perros. Y pues No se nada. pasen, más bien. Bueno, también ajá, ahí. más bien. Ahí se desuscriben, ¿no? De Facebook. Ahí Ok. estamos en YouTube. Si están viendo el episodio, ahí tómenle la fotito, una captura o graben la pantalla y etiqueten, ¿no? A la página Y de hay que Facebook. hacer o una en Insta. dinámica, ¿no? Para... La vamos a hacer, habíamos dicho ya que pronto se iba a armar esa dinámica y A ver si yo creo que Ya para el pronto, ¿no? próximo, güey, lo Ya armamos va. y Va. ¿De qué? ¿De giveaway o qué? algo Simón. así, un giveaway. Simón. Entonces, pues estén Vamos atentos. a rifar el culo Al del chino. chino. Yo dije que al Perro. chino en general, pues. Bueno, Bueno. está bien. Jalo. No hace el culo, güey. Para Pues que sí, no. güey, pues nomás eso, güey. No, ¿Qué por hagas? eso, güey. Ah, ¿Para qué quieres? Porque él te quiere dar completo, güey. no, nomás el El culo, culo, güey. pero- nomás de atrás, güey. Sí, güey. bueno. Y una hora. Bueno, ahí está ya. Prometido. Pues nada, onda, pues. Pues banda, ya saben, ya lo dijo, ya dijeron todo, ya. Pues No, vamos. falta el tuyo, cuate. Dilo tuyo. Tomen agua, tomen conciencia y díganle a sus amigos, díganle a la banda, ya saben. Y like, a ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda un chingo. Entonces, banda, aquí andamos. Y Sí, nos vemos la próxima semana con más de Tomando Conciencia. Cuídense, manda.